Muy buenas, ¿cómo estamos? Tenía distinta música para elegir hoy. Podía haber empezado con el himno del Deportivo, podía empezar con otra canción gallega que no fuera el Miudiño, pero yo sé que a nuestro protagonista el Miudiño le trae recuerdos especiales. Y nos tiene que contar alguna anécdota que tenga que ver con el Miudiño. Bueno, ¿para qué voy a dar muchas vueltas? Sabéis quién es hoy nuestro protagonista. Estelar era la persona con la que me hubiera gustado empezar las entrevistas, pero bueno, por una cosa o por otra, pues no pudo ser. Y al final hemos podido encajar sus fechas y las de parte de su familia para poder estar hoy con vosotros. Creo que va a valer mucho la pena. Dice que no ha cenado, que lo tengo que soltar rápido. Él que es nocturno como yo, casi que lo voy a dejar ir a cenar y después que vuelva. Porque es que con lo que nos tiene que contar, ya me diréis, si es que tenemos para estar 5 horas aquí hablando de un montón de cosas, de un montón de situaciones, de un montón de vivencias. Pero bueno, venga, me voy rápido con él porque si no, no voy a aprovechar el tiempo que tengo para hablar con Augusto César Lendero, con mi Presi. Presi, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. No sé, Bien, bien, bien. no sé si he acertado con lo del miudiño. Siempre ponemos una canción que tenga algún tipo de relación con el personaje. Y dije, bueno, tenía varias a escoger y dije, va, yo creo que el miudiño algún recuerdo bueno le va a traer a Augusto César Rendoiro. Bueno, Miudiño era una de las canciones que cantaban además los chavales de Riazor Blues, ¿no? Sí, Y que efectivamente, bueno, Miudiño además es himno de la patria galega, digamos, ¿no? claro. Y sobre todo de los que nos gusta la fiesta, ¿no? Sí. Además, más de una cena de esas que se hacían con las directivas de los equipos europeos que visitaban Coruña, acababan con esa canción y ellos, claro, mostraban bastante sorpresa ante la canción, ¿no? Yo creo que más sorpresa, algunos de ellos la llevaron en el estadio, ¿no? Más que las cenas. Alguna cena también. Yo me acuerdo de una cena, yo no sé si fue con el Eintracht de Frankfurt o algo así, que de repente los percebes y los querían comer, pero uña y todo. Y dices, no, no, para, que por ahí no vas bien. Pero sí que efectivamente siempre, bueno, Miudiño es eso, una canción que Casi además un, encaja. casi un himno, ¿no? Casi un himno para Sí, los sí, sí, gallegos, ¿no? Para todos sí, sí. nosotros. Pero sí, hay mucha nostalgia del pasado ahora que ha pasado el tiempo y que entramos en la edad adulta. Bueno, yo la verdad es que la vida siempre eh, la he admitido tal y como surgió siempre, ¿no? Unas veces, pues, con éxitos, otras veces con errores, con fracasos, y la verdad es que no he mirado nunca para atrás. Yo recuerdo cuando perdimos la famosa final, digamos, entre paréntesis, aunque fuese la Liga con el penalti de Yuki en el último minuto contra el Valencia, que mucha gente decía, bueno, esto ya no se volverá a pensar. Yo a los, no sé, pero habría terminado el partido 2, 3, 5 minutos más tarde. Yo me acuerdo de estar haciendo declaraciones en el propio palco de Riazor. Ni siquiera habíamos llegado al antepalco. Estaba felicitando al Barça, que en aquel momento la verdad es que no tenía mucho mérito lo que había ocurrido, porque se nos había ido a nosotros de verdad el título, más que ganarlo ellos, ¿no? Pero, y al día siguiente es otra vida. Yo me acuerdo de Mari Carmen Izquierdo, cuando después de ese partido íbamos a celebrarlo al Corte Inglés, y decía, esto solamente lo podéis hacer vosotros, ¿no? Es decir, o sea, celebrar cuando habéis perdido una liga que en aquel momento mucha gente pensaba que podía ser la única que pudieses ganar, y resulta que la estáis celebrando como si lo hubieseis ganado. O sea, ese yo creo que fue una de las razones poderosas del deportivo. Tú que además lo viviste de primera persona, pues toda la gente que estábamos alrededor era gente del fútbol, todos nos llevábamos de maravilla. Muchos ni siquiera casi nos conocíamos, nada más que del fútbol modesto, pero yo creo que fue uno de los grandes éxitos del Deportivo, radicó en eso, ¿no? En que toda esa gente conocía el fútbol y sabía que, bueno, que entre el fútbol modesto y que habíamos vivido todos unos en el Español como yo y en el Ural sobre todo ya de entrada,
otros en el Orzán, en el Deportivo Ciudad, en el Vitoria, en el Gaiteira, etcétera, etcétera. En fin, en todos los equipos que habíamos estado unos y otros, sabías que el fútbol modesto era lo mismo que el fútbol profesional, pero el fútbol profesional estaba cargado de millones, pero todo lo demás era exactamente igual. Y, Y yo y- creo que eso supuso el encajar con una forma de entender el fútbol que era distinta a la que ya había en aquel momento, ya no te digo nada el día de hoy, no se parece absolutamente en nada a ese fútbol modesto que vivimos y donde los jugadores, los directivos, los técnicos, los encargados de material viven con la misma intensidad, cada uno en su papel. Lo que después en el fútbol profesional es distinto porque en el fondo te apartan un poco como diciendo, bueno, esto lo hemos conseguido unos, vosotros, bueno, estabais por ahí haciendo fichajes o llevando el peso, la gestión y buscando el dinero para poder realizar las cosas, pero no participabais de alguna forma en esas cosas, ¿no? Esa es, yo creo que una de las cuestiones que más diferencia el fútbol profesional del fútbol amateur. Hablabas del cambio que ha experimentado el fútbol. Siempre era una teoría que siempre mantenías y por eso el Depor pues estaba ya agazapado y decir, bueno, para que nosotros seamos campeones tienen que fallar el Madrid y el Barça y entonces ahí podemos tener ese resquicio para ser campeones y al final se fue, ¿no? Ahora eso es imposible. O sea, es que tendría que fallar 14 veces el Madrid, 14 veces el Barça para que el milagro deportivo o incluso el de Valencia se pueda producir, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Es más, te diría casi que todo lo contrario. Mira, el Deportivo de aquella época brillante de ganar la Liga, de los grandes triunfos en Europa, ese Deportivo hoy en día tendría un presupuesto bordeando quizá los 300 millones de euros. Nosotros, por ejemplo, cobrábamos, creo recordar en aquel momento, pues 15 millones de euros aproximadamente de televisión y éramos de los que cobrábamos más, después de los grandes, grandísimos y alguno más, éramos de los que más cobrábamos, y el que más cobraba, Madrid y Barcelona, más o menos lo mismo, nos llevaban prácticamente 10 veces. Hoy eso no se produce, claro. Hoy en ese aspecto hay que considerar que la distribución a través de la liga, con la venta conjunta de los derechos, ha acercado mucho más a los clubs, con lo cual hoy en día, pues hay muchos clubes que superan ya con creces los 125, 150 millones de euros de presupuesto y no son grandísimos clubes, ¿no? Porque ya si te metes en el, digamos, en ese segundo escalón, en concreto el Atlético de Madrid de forma especial, pues ya está bordeando los 500 millones o más de presupuesto, claro. Y en aquella época eso ocurría, ¿no? Lo que pasa es que creo que en aquella época también ha habido grandes equipos, porque no nos olvidemos que el Madrid de los Galácticos, nosotros le ganamos el centenariazo, pero no es que le ganábamos solamente el centenariazo, igual que ganábamos muy poquitas veces en el Bernabéu, ellos prácticamente no ganaban nunca en La Coruña, ¿no? Es decir, o sea que 18, 17, 19 años sin ganar en La Coruña era mucho peor que lo que le estaba ocurriendo al Madrid con respecto, por ejemplo, al Nou Camp, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que quizá no hayamos valorado en su justa medida lo que era el Deportivo de aquella época, lo que era el propio Valencia también, de una época muy importante, el propio Celta en su momento, yo creo que tuvo con diferencia el mejor equipo de la historia, pero tenían por delante al Deportivo, ¿no? ¿Y qué dice el Presi cuando hay algunos que dicen, bueno, sí, claro, una época maravillosa, pero ha arruinado el club, lo ha dejado ahí casi al borde de la desaparición? Yo sé lo Bueno, que digo yo, pero a mí me eso es gusta, mentira. claro, Sí, por eso. no, está claro, sí, sí. Eso no es verdad, ¿no? Es decir, yo cuando llegué al Deportivo, y siempre, lo estamos viendo ahora, cuando llega cualquier presidente, cualquier junta directiva nueva o consejo de administración, se queja del anterior, ¿no? Eso es ley de vida, de alguna manera. Yo en aquel momento me quejé, pero me quejé un día, 2 días, 3 días, pero bueno, después, además no tenía razón ninguna en seguir quejándose porque no valía de nada, ¿no? Claro. Es decir, entonces yo me acuerdo de que al día siguiente de llegar
pues te podían exigir 600 millones de pesetas en aquel momento, pero te las podían exigir todos porque ya eran deudas vencidas y exigibles, ¿no? Después de cuando nosotros nos marchamos, que se habla de 160 millones de euros, eso es mentira, pero mentira rotunda de que se debiese esa cantidad. ¿Por qué? Porque primero no se debía esa cantidad, digamos, como deuda bruta. Y después resulta que ponen toda la deuda y más, en este caso, de lo que se debe, pero no restan lo que había en los bancos, lo que había, lo que nos debían otros clubes, lo que nos debían de televisión, lo que estaba en pelea entre Hacienda y los bancos para ver de quién correspondía aquellos 20 y tantos millones que estaban depositados y esperaban que se dijese quién era el dueño de aquel dinero. Pero había una cuestión fundamental, y es que a partir de la aprobación, justo 10 días antes de marcharme, se aprueba en el juzgado de La Coruña, creo recordar que el 10 de enero del año 14, del 2014, se aprueba el concurso de acreedores. Y a partir de ese momento, de toda esa deuda, solamente te pueden exigir que pagues la parte alícuota que te corresponde del año. Es como, para poner un ejemplo que todo el mundo lo entienda, decir, no, es que yo debo 300.000 euros de la casa y la hipoteca. Bueno, sí, efectivamente, debo eso, pero lo debo en 30, en 50 años. Bien. Pero ¿qué es lo que de verdad entiende todo el mundo que debe? Es pagar la cuota del mes Claro. y la cuota del año, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Por eso es mentira el hecho. La prueba es que yo quería continuar. Es decir, lo que pasa es que llegó un momento que la gente, quizá, pues con un buen criterio, dijo, bueno, ya están bien, 25 años largos, que venga otro, que lo vaya a hacer mejor. Y bueno, pues oye, yo me acuerdo, ahí está el juguete, ¿quieres el juguete? Por no romperlo, ¿no? O sea, esa es la situación. Y bueno, pues hubo momentos y decisiones desde entonces positivas, momentos deportivamente aceptables o muy aceptables estando en primera división, y después estamos, pues eso, ahora mismo pasando quizá ese calvario que representa el estar en una competición no profesional que hacía 40 años que no habíamos pisado y que por primera vez en la historia vamos a pisarla 2 años consecutivos, ¿no? Y echando la mirada atrás, ¿no te arrepientes de a lo mejor, dice, en algún momento podía haber agachado la cabeza con los poderes fácticos que hay en La Coruña y a lo mejor le hubiera ido mejor a Augusto César Lendoiro y también al Deportivo? Pues puede ser que sea así, pero el que me conoce sabe que yo eso no lo puedo hacer. No lo he hecho nunca en mi vida, no lo he hecho digamos, en mi faceta más importante que ha sido la deportiva, pero tampoco lo he hecho en la política. Posiblemente tenga razón. O sea, es fácil pensar que si hubieses bajado la oreja y hubieses, bueno, pues pensado que desde el ayuntamiento, desde la diputación o desde la Xunta te podían ayudar más, ya no digamos nada a los medios informativos, etcétera, etcétera, pero claro, cuando hay alguien que tiene el oráculo, pues claro, llega un momento que lo que diga el oráculo va a misa, ¿no? Y tristemente lo hemos podido sufrir, lo seguiremos sufriendo probablemente, pero bueno, es lo que hay en esta vida. Hay cosas que te gustan, cosas que no te gustan. Intentas cambiar algunas. Yo intenté cambiar cuestiones en la política y llegado un momento y dijeron, bueno, hasta aquí llegaste, pero punto y aparte. Y vas muy bien, sí, vas muy bien, pero no me gusta. Tú eres peligroso. Bueno, pues ole, venga, otro. Pues esa es la realidad, o sea, y hay que entenderlo de esa manera, aunque no te guste. Claro que efectivamente trabajas muchas veces pensando lo interesante y lo importante que es hacer las cosas bien, y cuando ves que están saliendo, te das cuenta que te las llevan de repente sin sentido ninguno, ¿no? Pero eso unido también, como es lógico, infinidad de errores que has cometido tanto en los 25 años que llevaste en el Deportivo al frente como presidente, como los 50 años ininterrumpidos que estuviste en el fútbol entre aficionado, infantil y profesional, ¿no? Es decir, bueno, pues eso,
Eso es lo que tiene y lo bonito que tiene el fútbol también y que hay que entenderlo así, además, ¿no? Pero sí, y hablando de errores, si ahora pudieras echar otra vez la vista atrás y decir, este error lo borraría, este no lo volvería a cometer, este fue el que no nunca tuve que haber cometido. ¿Cuál puede ser ese? Pues, pues a lo mejor simplemente algún traidor que te has encontrado por la vida, ¿no? Porque lo demás es la vida misma, ¿no? Es la suma de errores y de aciertos y de éxitos y fracasos. Esa es la vida de una persona normal y corriente. Pero en cambio, lo que sí juegas muchas veces es con el corazón de querer ayudar y de confiar a lo mejor en personas que tristemente pues no lo merecía, ¿no? Yo creo que eso es lo peor que te puede ocurrir en la vida. Por eso decía yo, el traicionarte incluso, lo peor incluso es traicionarte a ti mismo. Antes decías, si te hubieses plegado ante los poderes fácticos de la ciudad, los económicos, los políticos, los mediáticos y tal, hubiese sido mejor para ti, para el deportivo. Seguro que para mí sí. Para el deportivo lo dudo, ¿no? Pero podría ser también. Pero es que era romper con lo que tú de verdad piensas, disfrutas y quieres transmitirle a todos, empezando por tus propios hijos y por tu familia y amigos, ¿no? Entonces, no puedes fallar, en eso no puedes fallar. Ahora que no nos está escuchando su mujer, que estamos pocos, que estamos cuatro, total estamos casi 4.000, confiéseme una cosa, usted le debió robar la novia a Santiago Rey, alguna novia a Santiago Rey, que es el editor y dueño de La Voz de Galicia, porque si no, no es normal. Tuvo que haber algo de eso, porque claro, que una vez que usted ha dejado ya el Deportivo de La Coruña, que lo han conseguido, que lograron que aburrirlo y que se fuera, o sea, todavía siguen. Es que 7 años después, todavía sigue esa persecución contra nuestro César Lendoiro. Por eso digo que tiene que haber algo más. Usted alguna tropelía habrá cometido de joven y alguna Desde novia le luego, habrá robado. de esas tropelías a lo mejor alguna he hecho, pero desde luego de esas no. Viéndome la cara, yo creo que ya es fácil entenderlo, ¿no? Pero la verdad es que no sé por qué razón vino todo eso. Bueno, sí, inicialmente por el tema político, la defensa por parte del oráculo de Paco Vázquez y tal, cual. Bien, esas cosas. Pero yo creo que, y ahora mismo, pues yo creo que siguen pensando que esas cosas, y alguno más que dice, pero ¿cómo habla? ¿Cómo escribe? ¿Por qué dice? Dice, bueno, es que ya sería el colmo que yo no pueda hablar, decir, escribir, cuando además, primero, que es de lo poco que o eres muy burro o después de tantos años dedicado al fútbol, de aprender a leer en un marca, de ser presidente del Ural con 15 años, plantarle con 17 o 18 años cara al Barça y al Madrid en los campeonatos infantiles de España y después estar, pues eso, ininterrumpidamente 50 años, bastante, o sea, tendrías que ser terriblemente burro para no aprender algo, ¿no? Pues de eso es lo que intentas después transmitir a todo el mundo, o sea, transmitirle a la gente y decirle lo que de verdad piensas y si cuando te jugabas de verdad, bueno, pues no solamente sanciones como he sufrido, por ejemplo, de la FIFA, como he sufrido de la propia federación en su momento, por decir las cosas y por avanzar, pues, en algunos casos del fútbol internacional podría ser comparado en pequeñito a aquellos sindicalistas que trabajaron por conseguir derechos de los trabajadores, que hoy en día todo el mundo diría, pero ¿cómo no van a tener esos derechos? Y tal. Bueno, pues sin aquellos sindicalistas, sin aquellos clubs, como era el caso nuestro, que dijésemos las cosas que decíamos y que trabajábamos para eso, y que abríamos los ojos de que era inaudito que te pudiesen llevar los jugadores. Fíjate, vaya lío se armó ahora, que si llevaron los jugadores, entonces se suspende la jornada. Si eso es más viejo que la pana, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces hemos jugado nosotros sin Bebeto y sin Mauro Silva? Ya no digo nada después cuando al pobre Mauro Silva lo hicieron jugar, y él también lo admitió, jugar el Mundial de Estados Unidos lesionado y nos lo devolvieron con la pierna totalmente destrozada. Tuvimos incluso nosotros no solamente que pagar la ficha, sino hasta tener que pagar la operación. Ahora hay unos seguros, ahora hay un pago
a esos jugadores. O sea, y todavía estamos años luz de lo que tiene que suceder, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre? Pues que son muy pocas personas las que están todo el día de alguna manera pensando de qué manera puede mejorar el fútbol, ¿no? Es decir, yo desde hace siglos vengo, y ahora un día de estos publicaré un artículo sobre cómo se ponen a discutir ahora por el partido español Atlético de Madrid, si debían de ser 10 minutos más o 10 minutos menos el partido. Es decir, lo que hay es que parar el reloj, señores, y olvídense ya de eso, de esa cuestión. ¿Qué jugamos? 30 minutos, pero 30 minutos de verdad. O sea, y si el balón no entró y va a entrar en el pasados 1, 3 o 5 segundos, pues ese balón no vale, igual que no vale en el básquet. Es decir, así de... Y no habrá ninguna pelea. ¿A quién le favorece esas discusiones, esa cuestión absurda de que a los árbitros le obliguen a llevar el control del tiempo perdido? No se sabe, pero la realidad de la norma es que todo lo que se pierda de tiempo, pero todo, absolutamente, por las razones que sea, el árbitro tiene la obligación de ampliarlo. Es decir, posiblemente en vez de 10 minutos el otro día, pues a lo mejor, pero no el otro día, sino cualquier día, en vez de 10 minutos a lo mejor tenía que haber ampliado 16 o 18. Pero esa es la realidad. Entonces, si eso está ocurriendo, ¿por qué no paran de una puñetera vez el reloj del fútbol? Párenlo de una vez, porque no sabemos a quién beneficia. Desde luego sabemos a quién lo perjudica más, que es al árbitro, precisamente ese árbitro que no tiene por qué estar, bastante tiene el árbitro para estar preocupado de si la zancadilla, el offside o la jugada determinante en un partido, para estar pendiente también de cuántos segundos ha perdido porque el balón ha ido fuera y el chaval de turno no lo ha devuelto para jugarlo, ¿no? O sea, esas cosas, pero para eso te tiene que gustar, tienes que entender, tienes que transmitir todo eso. Por ejemplo, ¿en qué cabeza cabe, ¿no?, que los campos no sean exactamente iguales? Es decir, a nadie se le ocurre pensar que un campo de baloncesto, de balonmano, de voleibol, no tenga exactamente las mismas medidas, ¿no? ¿Por qué el de fútbol puede ser, ya no te digo nada, en España, aprovechar precisamente la picaresca en un pueblo como el nuestro, que está esperando a ver de qué manera puede aprovecharse una circunstancia nueva, ¿no? Yeah. O sea, eso es no entender el fútbol, es no gustarle el fútbol, y es mucho de lo que, por ejemplo, ocurre con el amigo Tebas, ¿no? En ese sentido, es que a Tebas no le gusta el fútbol. En cambio, entiende el negocio del fútbol perfectamente. Y a lo mejor no hay muchos que entiendan tan bien como Javier Tebas el negocio del fútbol, pero no le gusta el fútbol. Entonces, ¿qué va a pensar? Pues hay que buscar, a lo mejor, mientras no se pide el reloj en el fútbol, que va a tranquilizar al aficionado. Es decir, el aficionado va a saber que está mirando el reloj y que faltan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡pam! Se acabó. Ya no hay discusión. Pero no entró. Claro. Bueno, pues eso, ¿qué es lo que motiva? Que si eso no actúa de esa manera y dejas un día, lo dejas correr y parece que fuera de tiempo marcaron un gol y se lo diste, y otro día no lo dejas correr, lo que trae como consecuencias la violencia en los campos de fútbol, de los aficionados que dicen que esto es injusto, esto es para favorecer a los grandes, esto es para favorecer a fulanito, a menganito, tal. Es decir, de la otra forma, pues ya no ocurre eso. Bueno, pues en cambio, están más pendientes de la violencia verbal, de algunas palabras que malsonantes, que yo no estoy en absoluto de acuerdo con que se pronuncien, pero que también hay que pensar que el fútbol no es la ópera, ni el fútbol es la misa de 12. Hay que ser realista. Y entonces, bueno, pues muchísima gente que vas por la calle y don fulano y don mengano y doñas fulana y doña mengana, que dicen, joder, qué educación, qué tal. Cuando llega al campo de fútbol, pues a veces ocurren cosas que no coinciden con lo que muchas veces vemos fuera. Hablando de Tebas, que yo quería también hablar primero que quiero que me explique qué pasó con su salida de la Liga de Fútbol Profesional, pero sobre todo, ahora centrándonos un poquito en la actualidad, yo a veces tengo la impresión
y alucino un poco que dices, esto es como si los pájaros se fueran contra las escopetas. Digo, mientras no se me hace lo contrario, Javier Tebas es empleado de todos los clubes de primera y segunda división. Y escuchándolo, las críticas que hace hacia el presidente del Barça de ahora, el de antes, hacia Florentino Pérez, parece al revés. Parece que el dueño del fútbol y de la Liga de Fútbol Profesional sea Tebas y que los demás son empleados. Bueno, en el fondo la verdad es que es así, ¿no? O sea, es decir, la teoría es la que decías al principio, la práctica es la que dices ahora al final. Efectivamente, el presidente Tebas es el dueño de la liga. Es decir, hombre, ha sido lo suficientemente listo, trabajador y, y ha sabido encontrar cuáles son las fórmulas para hacerse con ese control y que sea muy difícil el evitarlo. ¿Cuál es? Control económico. Si te portas de una forma, te aplico el número 1 y si te aplico el número 2, aquello de los principios de los famosos hermanos, ¿no? Ah. Es decir, bueno, cambio de principios, cambio de tal, no sé qué, algunos cosas. Hay cosas que efectivamente después, cuidado, que si te portas mal, ya sabes lo que te ocurre, ¿no? Llega en cambio a momentos muy desagradables. Y igual que digo una cosa, digo la otra, que creo que Tebas ha mejorado sustancialmente muchas cosas lo que era tradicionalmente la Liga de Fútbol Profesional, que yo he vivido muchísimos años. No exactamente desde el principio, pero casi desde el principio, ¿no? Pero es que, ¿cómo puede ser, siendo el presidente de todos, ya sin entrar en cuestiones ¿cómo puedes decir que no se puede discutir en España, eso sí que no tiene sentido ninguno, que el Madrid y el Barcelona son lo que motivan y han motivado durante muchos años que muchos equipos, entre ellos en su momento también el Deportivo, pudiesen beneficiarse de tener una liga tan competitiva porque traían jugadores que efectivamente los demás no podíamos permitirnos. Y de ahí llegó, sobre todo a través de la venta conjunta de los derechos de televisión, que todo el mundo se aprovechó de esa situación, de lo que hablábamos antes, de 15 millones que ganaba el Deportivo en primera, pues pasa a que el de menos pues, cobra 45-50. Pero es que el Atlético de Madrid el año pasado habrá cobrado probablemente 130, 140, 150 millones que en su momento los pudo haber cobrado el Deportivo si hiciésemos esa composición del lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a decir que aparte estoy seguro que es totalmente mentira? Conozco profundamente a los dos, tanto a Florentino como a Joan Laporta. ¿Cómo puedes decir que el Madrid maneja el Barcelona? Es que no tiene sentido ninguno de entrada, pero es como encima es una falta de respeto, de Claro. consideración a dos de los clubes, que ya no es solamente el Madrid y el Barcelona, que vuelvo a insistir, para mí, en el momento que el Madrid y el Barcelona no tengan y cuidado, que puede ocurrir, parece que el Madrid va a salir bien de la operación, pero el Barcelona le va a costar quizá un poco más. Si el Madrid y el Barcelona no aportan esas figuras internacionales como en su día eran Messi y Cristiano, Cristiano y Messi, cuidado que la liga ya no vale lo que valía o lo que puede valer. Igual que si no viene Mbappé en su momento, algo por el estilo, ¿no? Son cosas, son tan sencillas, tan de sentido común, que es durísimo que la gente pueda actuar de esa manera porque se pone en riesgo los cimientos básicos de lo que es la liga de fútbol profesional, ¿no? Ah. ¿Qué pasó con Tebas? Bueno, ¿qué pasó? Pues, ya sabemos, lo que sí sabemos es que Tebas lo de los ultras lo lleva mal, ¿no? Lo lleva muy mal, muy mal. Y no se da cuenta de que la forma de buscar soluciones al problema es acercarse al problema, dialogar y buscar soluciones. No se trata de que por un cántico coral al Deportivo lo sancionamos con no sé qué porque decía esto, tal, tal, tal. Y ahora el cántico coral es del otro equipo y del otro no sé qué y tal. Mientras tanto, hay que ir poniendo ese dinero que no tiene sentido ninguno y tal. Cuando hay fórmulas para poder buscar soluciones que te puedan, curiosamente,
que te puedan... A mí no me mandaron ni siquiera, como se suele decir, que Franco mandaba al motorista. Al motorista para decirle que estaba cesado el ministro de turno y tal. A mí, como era el único embajador de la Liga, ahora hay 30, 40 o 50, no sé cuántos hay, pero yo era el único embajador de la Liga y entonces por lo menos pudo tener esa delicadeza, ¿no? Pero no, yo me enteré, me acuerdo, por la Radio Galega y antes de un partido que jugaba el Deportivo, me acuerdo, en Riazor de Copa, ¿no? Porque había ido con mi hijo y un amigo, había de forma súper discreta, lo que pasa es que efectivamente los del oráculo sacaron las fotos, se lo mandaron a él, y tal, todas estas cosas típicas que hacen los del oráculo, ¿no? Y entonces, llegado el momento, bueno, te llaman y te dice, confirmado lo que ya dijo la Radio Galega, es decir, estás cesado, por ir simplemente al entierro. Pues bien, curiosamente, después de no sé cuántos años ahora, los que más están trabajando, y con razón además, le doy la razón, pero se lo doy de corazón, es uno de los que más está peleando por eso, es la propia Liga, para que se sancione a los que cometieron ese asesinato en su momento. Y dice, bueno, ¿cómo se entiende eso? Pues a mí que me lo expliquen, porque no lo puedo entender. A mí, por ir simplemente al entierro de una forma súper discreta, entre montones de gente a la cola, es decir, nada de estar al frente, ni nada, ni mucho menos, me cesaron. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Igual te hicieron un favor, Presi. Bueno, no me hicieron un favor, la verdad, porque me gustaba mucho. O sea, lo que estaba haciendo, creo que además lo estaba haciendo francamente bien. Y yo podía ocupar precisamente ese espacio que a él no le gustaba, que era representar de alguna forma a la Liga en esos campos de fútbol, porque a mí el fútbol sí que me encanta. Entonces, pues me parece de sentido común que el presidente de la Liga o un delegado o un embajador o un amigo represente un poco a la Liga en esos sitios y se vaya enterando de los problemas que hay pues, en esas comidas tan interesantes que debe haber entre directivas y que sabes pues, qué necesita un club, qué necesita otro o qué necesita el colectivo, ¿no? Pero, bueno, pues no pudo ser. Fue una pena, pero ya digo, yo estaba encantado y creo que conmigo también estaban encantados todos los que trabajaban conmigo y el propio Tebas también, por lo menos fue lo que me dijo. No encontré tampoco mucho apoyo ni por parte de los míos, y ya no te digo nada, mis amigos del oráculo. Y viendo ahora la guerra de Ceferín con Florentino Pérez, con Joan Laporta, con Agnelli, con el dueño de la Juventus de Turín, le recuerda, se retrotrae Augusto César Lendoiro hace 25 años, cuando la guerra era única y exclusivamente contra Lendoiro por exigir algo que al final se ha ido cumpliendo, que es decir, que cuando los jugadores van con sus selecciones pues tienen que pagar un canon a los clubes, o sea, cosas que después se han ido consiguiendo y que lo único que hizo Lendoiro fue defender a su club. A mí me inhabilitaron por 18 meses, bien es cierto. Por culpa mía, además, ¿no? No me enteré. Por culpa tuya, claro, sí, justo. Y que además, no sé si tanto culpa tuya como de lo que titularon de alguna forma, porque... Sí, es verdad, fue el titular. La letra pequeña no figuraba así. Deja que lo cuente un momento, deja que lo cuente un momento. Yo estaba trabajando en aquel momento en Coruña, llevaba muy poco tiempo en Coruña, todavía no había sido jefe de prensa, trabajaba de corresponsal del periódico AS y trabajaba también en Onda Cero. Entonces le hice una entrevista al Presi y mandé, pues eso, bueno, pues protestando o quejándose del trato de la UEFA, bueno, defendiendo que los clubes tenían que cobrar por dejar a sus jugadores, y no sé, hubo una frase ahí que sacada de contexto, se puso en un titular en el periódico AS, y eso provocó que la UEFA, porque después leyendo la entrevista y escuchándola, porque creo que es una entrevista que además hicimos en Onda Cero y después yo la transcribí, realmente el sentido no era ese, no me acuerdo ni cuál fue el titular. Me parece que era que los de la FIFA eran unos... Gángsters, puede ser. Gángsters, no, unos... bueno, es como si fueran gángsters, pero no era la palabra gángster, ¿no? Y que no es que no lo fuesen, pero yo no lo dije.
Yo no lo dije, que es la diferencia, ¿no? Es decir, Claro. pero efectivamente. Bueno, pues eso era, entre otras cosas, también por acudir a la justicia ordinaria, Claro, ¿no? claro. O sea, esas son situaciones que era, dices tú, bueno, ¿cómo se puede producir todo eso? Pues se produjo. Pero volviendo al tema de la Superliga, es lo más ilógico. Yo comprendo la reacción de Ceferín, no estás de acuerdo en absoluto, porque tampoco estaban de acuerdo los presidentes de las federaciones española, francesa, italiana, alemana, cuando le dijeron, oiga, que quiero constituirme en liga de Eso es fútbol lo mismo que profesional. expliqué yo el otro día hablando de Tebas, que digo, pero Tebas, tú te estás quejando de algo, claro, porque se te va una parte del momio, pero que tú estás viviendo a costa de esto porque en su día se hizo una liga de fútbol profesional en España, en Francia, en Italia y en la Premier. Y ahora hay que hacerla en Europa. Lo que pasa es que se han equivocado en la forma. Claro. Es decir, esto viene ya, esto llamémoslo de la Liga Europea. Bueno, ¿tú habías estado en alguna reunión? Del año 2000, claro, más o menos, del año 2000, donde iba a participar además el Deportivo, pero con ascensos y descensos, y que Carlos García Pardo, un coruñés que había sido hombre fuerte de Dorna y tal cual, pues estaba muy avanzado en el asunto y coincidió con la época muy brillante del Deportivo, y el Deportivo iba a participar en esa Liga Europea, ¿no? Bueno, pues esa cuestión es que la patronal europea se tiene que hacer cargo pero es que no tiene que haber ninguna duda, y me imagino que Florentino, Laporta, la Juventus y tal cual estarán en esa misma línea de que sea la Unión Europea la que dé cobertura legal precisamente a la existencia de eso. Igual que en su momento en España fue a través de disposiciones del gobierno y de todos los españoles, asumiendo a través de la ley del deporte y de las ampliaciones y los decretos consiguientes y tal igual, de que existiese esa liga de fútbol profesional. Igual que ahora parece que eso ya es otro mundo, que parece, pero con dificultades y tal, que aparece la liga de fútbol profesional femenino. Bueno, pues con las mismas razones de eso, tiene que entrar precisamente en la competición europea. O sea, decir, sí, es cierto que si ustedes tienen unos derechos que habría que discutir mucho, pero bueno, le pagó un canon por esos derechos, igual que se paga a la federación, o que los árbitros lo pongan ellos, que los comités de competición sean de la federación. Se puede llegar a muchos acuerdos, pero a vaquiña por lo que va. Si yo tengo el negocio lo rijo yo. ¿A quién hay que pagarle y cuánto hay que pagarle y tal? Pues es una responsabilidad que tendrá la patronal de clubes europeos. Pero que es de cajón como los fideos. Es que no, es increíble que se discute eso, y más por las propias ligas, tanto la española como la francesa o la italiana o la que sea, no pueden discutir eso porque es discutir su propia existencia. Claro. Ellos han basado en lo mismo que los clubes europeos se tienen que basar precisamente para conseguir eso para la patronal de Europa. Presidente, yo te conozco y sé que tienes superada muchísimas cosas, pero los que te queremos, los que sabemos lo que has hecho por el Deportivo, los que has hecho posible que disfrutáramos tanto, a mí me encabrona, para hablar mal y pronto, que no haya, tienes el reconocimiento de la gran masa social del Deportivo, pero no hay un reconocimiento digamos, de los poderes, lo que antes hablamos de los poderes fácticos. O sea, es increíble para mí. Ya no sé si tendrías que tener una estatua, si el campo se tendría que llamar Abuso César Lendoiro. Es que, ¿quién ha hecho más? Es que no solo has hecho por el Deportivo de La Coruña, es que lo has hecho por Coruña. Porque deportivamente, con el Liceo, con la Federación de Balonmano cuando fuiste presidente, con el Deportivo de La Coruña, el Deportivo ha estado en Europa y se le ha conocido en Europa gracias a la labor que has hecho tú en esos clubes. Mira, ¿No te da rabia? ¿No te da rabia? No te voy a decir que haya cosas que no me gustan, ¿no? Pero ya estás un poco
no sé si porque eres ya muy mayor o lo que sea, estás un poco por encima del bien y del mal en ese aspecto, ¿no? Es decir, yo sé lo que he hecho bien, sé en cosas que me he equivocado, sé todo, pero lo que nadie te puede discutir, hay veces que la gente dice, es que por donde pasa no crece la hierba, es como Atila, es que, vamos a ver, el 25 Liceo años. acaba de volver a proclamarse contra el Barça campeón de De la la Supercopa. Supercopa de hockey sobre patines. El Ural, que es un equipo de barrio, de niños de barrio, o sea, después ahora ha cambiado un poco y tal, pero el nacimiento es de Play Cancela y de la zona de influencia de Play Cancela en La Coruña. Ese equipo es desde el año 60. Bueno, yo ya jugué con 12 años, pero después, como no había competición, desapareció y yo lo refundo, vamos a decir, en los años 60, 61 aproximadamente, ¿no? Es decir, que tiene 40, 60 y tantos años y sigue estando en el máximo nivel de su competición y de sus competiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo me viene usted a hablar de esas cosas? El Deportivo lo dejamos con la mitad de la plantilla que era o sea, cuando nos vamos en enero del año 14, dejamos, y vuelvo a insistir que creo que fue fundamental el consejo que tuvimos de toda esta gente de fútbol modesto por cómo entendían y cómo trabajaron y cómo sabían de fútbol todos ellos, ¿no? Que se llegó a unos niveles verdaderamente escandalosos el Deportivo. Pero después, en el peor que se dice de los momentos y tal y cual, ascendimos, aunque la segunda parte de la temporada ya fue con Constantino Fernández de presidente, ascendimos con la mitad de la plantilla del equipo y la mitad de los titulares eran chavales que habían nacido ya en el club, es decir, que se habían formado en Abegondo. O sea, esa es una realidad que no se puede negar, ¿no? Entonces, lo demás, pues hombre, son cosas, con decirte, por ejemplo, yo no tengo ni una sola medalla, pero ni una sola medalla de la Federación Gallega de Fútbol. Ya no digo de otras cosas. De la Federación Gallega de Patinaje, es decir, después de todas esas cosas, tal. De la Federación Gallega de Balonmano. No tengo nada, pero yo sé lo que he hecho bien y mal. Bueno, y lo sabe la gente también. Presi, si Sí. ahora cogieras el Deportivo, ¿tú serías capaz de decir lo mismo que dijiste cuando coges al Depor en segunda y a punto de desaparecer con 500 millones de pesetas de deuda? Bueno, en aquel momento yo lo que dije fue aquella frase que, bueno, que era copiada del famoso Lute, ¿no? Camina o Camina, revienta. camina o revienta. No es el caso actual, ¿no? Es que en aquella situación éramos 5.000 socios nada más, 5.000 socios. Ahora mismo parece que están en 16, 17.000 socios en segunda B. En aquel momento estábamos con un pie, habíamos estado en segunda B, pero nos salvamos en el último partido contra el Racing de Santander con el famoso gol de Vicente. De Vicente. Pero la afición estaba hundida. O sea, ahora la afición es lo único que de verdad tenemos. O sea, bueno, por supuesto, hay una serie de jugadores entre los chavales jóvenes que están llegando y la plantilla, que tiene buena pinta. Es decir, hay que esperar, porque en estas cosas, hombre, pero tiene muy buena pinta. A mí me gusta a primera vista, me gusta el entrenador, me gustan los jugadores, en líneas generales me gusta todo, ¿no? Y me encantan los chavales y de forma muy especial, para mí, el chichi es este chaval, este Noel, que Noel. creo, pues escribí el otro día un artículo diciendo que volverán los pañuelos blancos, que estén limpios. A Riazor, cuando yo de chaval, me acuerdo porque coincidió en la época que estuve como 3 años, que en el último año fui capitán del equipo juvenil del Deportivo y que estaba en esos años el gran Amancio, ¿no? Amancio Veloso, y que era una locura, Jaime Blanco, bueno, un equipo fenomenal, de lo mejor que hubo. Yo de los momentos que más disfruté de fútbol en La Coruña fue con ellos, ¿no? Es decir,
Y ahora le veo a este chaval algo especial, algo de esas cosas que dices, este chaval me parece diferente. Por supuesto que hay muchos jugadores buenos en ese plantel, hasta tal punto que ese equipo ya es del año, es Benjamín del año 10, me parece, o 11, es decir, estuvimos nosotros 2, 3 años más allí. Y este equipo podría llegar a tener ahora 6 o 7 jugadores en la selección sub-19, porque aparte de los 4 que preseleccionaron el otro día, hay dos que ya nos lo robó. Primero uno el Madrid, que ahora está en el Manchester United, me parece que está, y otro el Leipzig. O sea, pero los dos son jugadores de selección, ¿no? O sea que serían 6 jugadores como mínimo, el equipo campeón de España. Y es que hay veces que salen esas camadas que no se dan cuenta de que no es que cuides o no cuides. Y después hay una cuestión también elemental. En la época nuestra había que saltar 2,40 de altura para jugar en el Deportivo. Es decir, la época buena, es decir, tenías que ser muy bueno, pero muy bueno, porque lo que no podías era bajar el listón porque decías, es que este es de Corcubión. O sea, no, mire, aunque sea usted de Corcubión y el presidente lo mira con más cariño, me parece que no va a poder entrar por ahí, ¿no? Esta es la realidad. Pero sí, cuando ves que aquel club que tú convertiste en una sociedad anónima de todos los socios, con el capital totalmente repartido porque querías que siguiera siendo como el Madrid, el Barcelona, el Athletic Club de Bilbao, o sea, aunque por ley se obligó a que fuera sociedad anónima, pero tú quisiste que fuera de todos los socios, y ves ahora que está en manos del capital, de un capital mayoritario que es el que manda, ¿te entristece? ¿Crees que es ley de vida, que el futuro es así? Pudimos hacerlo, yo me acuerdo, y además en el momento quizá más llamativo del Deportivo, hicimos una ampliación de capital de 40 millones de euros, creo recordar, antes justo de jugar la semifinal contra el Oporto, la semifinal de Champions contra el Oporto. Y solamente pudimos conseguir 4 millones. Es decir, esta es la realidad. Entonces, si no lo hicimos entre todos, era normal que al final tuviese que hacerlo alguien por separado, ¿no? O sea, y de forma individualizada. Se me dice a mí, y tienen razón además, de que yo fui el que rompí con el 1%. Efectivamente, hubo que llevarlo porque había que buscar la solución. Y la solución estaba precisamente en que alguien pusiese ese dinero para evitar la deuda y cosas por el estilo, ¿no? Y evitar en aquel momento, porque la deuda tiene sus orígenes, es decir, la gente se cree que esto es porque este Lendoiro estaba loco y tal. No, la realidad es que cuando tú produces descensos en la categoría, si ahora mismo cualquiera de los equipos españoles que están en Champions le dices que el año siguiente y el otro no van a poder continuar en Champions y tienen esos jugadores que le están pagando unas cantidades enormes de dinero, ese problema que le ocurrió en su momento al Villarreal, lo que pasa es que Fernando Roch tenía entre él, la familia, no sé, tenía mucho dinero y pudieron buscar una solución económica al problema por bajar a segunda división. Pero cuando desciendes de la zona Champions a la zona no Champions, es que ya no recibas absolutamente nada. O sea, pasas de recibir a lo mejor en este momento 100 millones o 120 o 80 millones, pasas a recibir cero, pero cero. Porque en segunda, los descensos a segunda, que también sufrimos y sufrimos bien, tiene la ventaja, por lo menos, de un seguro de descenso que yo peleé y el Deportivo peleó de forma muy, muy, muy especial, hasta tal punto que decía, no sé, parece que vais a descender vosotros. Y la primera vez, porque yo sabía que un año íbamos a descender, porque es ley de vida, un año íbamos a descender. Me acuerdo que no daba crédito cuando con el equipo que quedaba de segundo y de tercero, Canal Plus, le exigimos el primer año del convenio con Canal Plus que nos pagase el seguro de descenso. Y nos dijeron si estábamos locos, pero sí, un seguro de descenso que si se produce el descenso del equipo nos tenía que pagar, me parece que era, no sé, 30 millones o 35 millones. No había problema porque quedabas de segundo, de tercero, un año de primero, o después algún año sexto, séptimo o algo así, y volvías otra vez. Bueno, pues eso es de lo que genera esa deuda.
Y después, el que haya tenido problemas con Hacienda sabe que el momento que te trinca es que son como la polla insaciable. O sea, es una cosa increíble. O sea, si ya estabas muerto, te matan 3 veces. A mí me vas a decir, a Noé le vas a Es hablar de verdad. lluvias. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Pero sí, si ahora tú fueras un representante de presidentes, ¿a qué presidente ficharías para un club tuyo? Dices, joder, es que este tío lo está haciendo muy bien. Es que. Yo, hombre, prefiero no entrar en esa dinámica, pero es evidente, por ejemplo, que a nivel deportivamente se le pueden echar en cara cosas, sí, no como a todo el mundo, se nos podría haber echado y tal, pero creo que en este momento, o sea, lo que están haciendo Florentino y su gente en el Real Madrid es espectacular a nivel de lo que está alrededor del fútbol, ¿no? Wow. Alrededor del fútbol, si aún encima lo hacen bien en el fútbol, ya hay que tirar bombas, ¿no? Pero en ese aspecto yo creo que va a ser un estadio. Eso que yo siempre fui partidario, tiene sus ventajas, el estar en el centro de Madrid, muchas ventajas, muchas, pero el gran estadio que están haciendo, yo me lo imagino con espacios de todo tipo en Valdebeba sería impresionante, de llamativo, pero en cambio mucho más rentable estando en el centro de Madrid. ¿No? Bueno, quizás esa admiración por o ese reconocimiento a Florentino te viene porque al final igual él está trasladando ideas que tú también tenías. Yo siempre recordaré que tú decías, uno de los equipos de los modestos, de los que no sean Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, decías, joder, a mí que me den el Málaga. Yo en el Málaga, con la Málaga. capacidad turística que hay alrededor, con todo lo que mueve Málaga, vamos, hago un equipo que va a estar entre los tres Hombre, cuatro mejores durante 40 años. hombre, el No, Málaga, es una yo tengo exageración, pero claro. una anécdota espectacular del tema este de Málaga, que es que cuando nosotros recompramos, que no es la palabra, porque nunca dejó de ser nuestro, Fran, y tuvimos que pagarle 260 millones de pesetas, le Al tuvimos que Madrid. pagar era Mendoza, me parece Sí, recordar, el presidente y tal sí. igual, y a cambio exigimos un partido que se jugase en España en el lugar que decidiésemos, y los derechos de televisión y a beneficio nuestro, y los gastos del equipo contrario, en este caso del Real Madrid, tenían que ser a su cargo, ¿no? Bueno, pues aquello supuso que, primera decisión, yo lo tenía ya a la cabeza, a Málaga. A Málaga estuvimos 4 o 5 días, o 7 días como mucho, antes, haciendo con la gente del sur, del periódico y tal, un lanzamiento, pero muy por encima, muy suave de lo que fue. Pues batimos el récord histórico del Deportivo durante muchísimos años, pero incluso hasta llegar a Champions, me parece que nunca habíamos llegado a hacer la misma taquilla que hicimos en Málaga, un partido amistoso en el verano, precisamente, con otra anécdota curiosa también allí, que es cuando Yuki me pide, era Tosak, Tosha, que el entrenador. entrenador, y en el descanso, no, en el vestuario del partido, Yuki me pide, que ya habíamos hecho incluso oficial el acuerdo de continuidad de Yuki en el Deportivo, y me pide Yuki que no se le, que por favor, presidente, ¿sabes? Porque es que a mi representante le tengo que pagar y vence el contrato el 1 de enero o algo por el estilo. Entonces, tú ya sabes que yo, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, me convence y Yuki al Valencia. Bueno, Pues ese era Málaga. claro. El Málaga es que en aquel momento el Málaga estaba en tercera división. El Málaga es Se un cañonazo refundó. de ciudad. Claro. Igual que ahora es injustísimo lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el Real Murcia, con el Hércules, con el Córdoba. O sea, injustísimo, deportivamente no hay que discutir nada, es donde Claro. están, ¿no? Pero esos son grandísimos equipos, el propio Recreativo de Huelva, es el Decano, está en tercera división, ¿no? O sea, el año pasado la competición de segunda B
fue deprimente. Mira que yo lo dije antes de que se produjesen los acontecimientos de lo que se estaba ya parcheando, ¿no? En aquel momento. Y eso trajo como consecuencia que clubes que no podrían por lo menos estar, como está ahora mismo el Deportivo, pues en la primera federación, estén ahora en segunda o en tercera federación. Pero es que Murcia es un cañonazo de equipo, es que el Hércules es otro cañonazo. El Córdoba, quizá no tanto, pero también en una línea. Y entonces te da pena que eso no se piense de alguna manera, porque todos ellos, que era una de las cuestiones que tenía que pensar Tebas y los clubes que están ahora en la liga, son todos fundadores de la liga. La liga de fútbol profesional, ellos son los que tienen mucha participación. Y en cambio hay ahora dinero para unos, para otros, para más allá, no sé qué, otros deportes, tal, que está muy bien, pero no abandones a los tuyos. Coño. Lo que no sabía, Presi, y fíjate que, hombre, yo la historia del Depor de antes, entre otras cosas, porque tuve que escribirla también para aquellos anuarios que hacíamos, la conozco bien, no recordaba, yo me había ido, y fue en un reportaje que te hicieron Canal Plus, que el Depor estuvo a punto de jugar en el Mundial de Clubs y que se iba a jugar en Coruña. Sí. Pero eso fue en el 2001. Es más, habíamos buscado ya la forma de que si se jugaba, en Coruña se iba a jugar hasta la semifinal, pero ya como se pensaba jugar la final en Madrid, y yo decía, pero ¿cómo vamos a ir a Madrid a jugar la final en agosto? En agosto, no tiene sentido ninguno. Tráigala para Galicia, gastronomía, clima, todo de maravilla, tal. Vengan para aquí. Que los vamos a tratar como reyes. La hacemos grande. Un partido se jugaba en San Lázaro también. Ya. Que digo que les dijiste lo mismo que le dijiste a Bebeto, ¿no? Que era que Coruña Riazor era la Copacabana de Europa, ¿no? O sea, después igual se dio cuenta que el clima no era tan bueno. Una pequeña Copacabana. Y lo es, ¿eh? Sí. Lo es. Lo que pasa es que el clima es distinto. Igual es distinto. No digas que Riazor no es muy... No, hombre, claro, que es una preciosidad. Tanto me hizo caso, que aún encima seguramente que hizo negocio, que compró 2 pisos enfrente a la playa del Orzán y el paseo marítimo. Es decir, o sea, tiene allí... Uno me parece que se lo vendió a Naibé, me parece. Puede ser. Lo había vendido, sí, me parece que sí. Pero la verdad es que... Y bueno, y el gran error no solamente de Bebeto, sino de la mayor parte de los jugadores que se fueron del Deportivo, es que a donde fueron no triunfaron. Es decir, Bebeto no volvió, pero el propio Yalmiña, Macay el primer año lo hizo muy bien en el Bayern. Los demás años durante algunos años marcó también bastantes goles, pero marcaba 3 un día, 4 otro, 5 otro, pero a lo mejor pasaban días y días y días. Igual el único Yuca, y en su etapa final, porque pasó al principio en Valencia, no perdieron la copa con nosotros, y después sí que es verdad que ganó 2 ligas con Rafa Benítez, yo creo, Jukic, pero que sí, que puede que sea el único que se libre un poco de ese estigma, o sea que... Sí. Me imagino que... Bueno, también es cierto que en esa época también el Deportivo podía haberlos ganado, ¿no? Claro, o sea, claro. Más o menos estaba en ese nivel. Repasando el álbum de fotos o el álbum de cromos de esa etapa del Deportivo, de los 20 años, yo no sé si se te pone la piel de gallina, a mí se me pone, porque dices, hoy mismo todavía hablaba, digo, fijaros que hubo un momento que yo creo que además coincidieron los tres, que igual los delanteros centros del Deportivo era Diego Tristán, Luque, y yo creo que estaba Macay, todavía no se había ido al Bayern de Múnich, ¿puede ser? Si no estaba Pandiani, yo creo que estaban los tres. Coincidieron varios años. Claro. Pero a lo mejor en algún momento, no sé si con alguna estaba, a lo mejor otro no, pero por el medio estaba Pauleta, claro. y por el medio estaba también Turo Flores y Pandiani. Es decir, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Es que no sé si ahora viendo dices, joder, es que el Madrid tiene problemas de goleador. Es que en el mercado solo está Lewandowski y Mbappé y Cristiano Ronaldo. O sea, es que el Deportivo tenía a 3 o 4 de los mejores de Europa en ese momento, pero luchando por un puesto solo. Sí. Por 1 o por 2, pero bueno. Sí. Sí. ¿Quién ha sido?
Me acuerdo una de las cosas que tiene mucha gracia, Suso Rebollo, un Sí, directivo nuestro, amigo ¿sabes? nuestro. Y tal, que dice, yo cuando estoy de bajón moral pongo el partido del Milán Sí, y disfruto y tal, pero es que donde más disfruto es cuando miro para el banquillo, claro, claro, el claro, partido del claro. Milán en el banquillo, no sé, desde Fran hasta yo no sé si estaba Yalmiña Yalmiña también, igual estaba. era una pasada aquello. Sí, sí, sí. Esa es la realidad. Vamos a hacer un poco de historia. Augusto César Lendoiro que nace en Corcubión, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Tu padre qué era, Augusto? Mi padre era oficial mayor, bueno, después fue oficial mayor de notaría. De notaría. Por eso se viene a La Y Coruña, yo, cuando yo tengo 2 años, viene a trabajar a la notaría de La Coruña, sí. ejerces de Corcubión, pero eres más coruñés que de Corcubión, claro, No, porque, no, claro, no, no. ¿no? Yo soy de Corcubión. Pero Yo si soy te de, has criado, si yo soy de uno, Corcubión, pero tan coruñés eso del padre, la madre, ya sabes, claro, ¿no? claro, claro. Y tal, pero yo soy de Corcubión, porque Claro. somos tan pocos, coño, si aún encima que los que somos no lo decimos, pues, parece que es un cachondeo, ¿no? No, no, Eh, yo me siento de Corcubión porque además mis padres, mi hermana y yo, los 4 de familia más directa, sí. somos los 4 de Corcubión. Claro. Sé que no eras mal estudiante, pero que además sabías compaginar muy bien el mundo del deporte con el mundo del estudio, ¿no? No eras el típico empollón que después no quería jugar nunca en el patio ni nada de eso, ¿no? No, no, a mí, a mí porque, porque le engañaba a mi madre con las lecciones que llevaba para el día siguiente, que si no, yo no salía a jugar en la vida, porque hasta que lo sabía al pie de la letra, lo que pasa es que si teníamos para el día siguiente una lección, yo le decía que teníamos una pregunta o dos. Ya. Y entonces, claro, si me caían esas, las bordaba. Y Pero sí es verdad. Sí, sí. llegaste a jugar en el juvenil del deporte, pero yo creo que puede que también practicaras otros deportes. Atletismo, por ejemplo, ¿o no? No, hacer deporte en aquella época es que jugar, al final hacíamos prácticamente todos los deportes. Yo llegué a hacer en la universidad y fuimos campeones gallegos universitarios en fútbol, baloncesto, balonmano y voleibol. Oh, Y un día me coincidieron los cuatro partidos y me sacaron del partido de baloncesto. En los maristas había que jugar a baloncesto porque sí, o sea, claro. y bueno, además Como en el después liceo del hay que jugar fútbol, a hockey, ¿no? no, yo el hockey no jugué en mi vida. No quiere decir que no patinase en otras cosas, pero nunca patiné con unos patines. No, en otras cosas sí, pero no. Sí, en Santiago prohibieron después jugar a más de 2 deportes porque en el partido de baloncesto, en el famoso gimnasio universitario antiguo, que era donde jugaba el SEU Sí. y que era el único cubierto que yo recuerdo de aquella época, me daban, me daban calambres hasta en las orejas. O sea, es Claro, decir, o sea, normal. fue terrible aquello. Sí, sí, yo hice cross. Sí, ¿Ves? sí, sí, sí. Sí. Yo hice deporte todo. Y aún encima en Santiago, yo estaba en el Colegio Mayor Fonseca, que está justo al, 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 campo de fútbol de la residencia, pues que Sí. se estaba más tiempo jugando al fútbol y a otros deportes que estudiando, seguro. ¿Llegaste a ejercer de abogado o no? Sí, 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 pero así no mucho, llegaste, no muy mucho. poco, ¿no? Poco. Sí, sí, Eh, no mucho tiempo porque alterné mucho con dando clases de derecho en, en lo que empezaba a ser la Universidad de La Coruña, que era el colegio universitario, que era con empresariales y económicas, que estaba en la antigua Escuela de Comercio. y llegaste a jugar en el juvenil del Depor. Ahí fue el Sí, tope, digamos. Después subiste en universidad, también jugaste a no, y fútbol. después jugando así en el Español, en el ¿Por qué Bertamellán, decides en el dejarlo? Porque viste Orillamar. que a lo mejor de. ¿Por qué decides dejar? ¿Qué jugabas de extremo? Me parece recordar. No, 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 de 8. Yo De en 8, aquel de 8. momento lo De, que era de el mente interior pensante, ¿no? Interior, ¿no? de la fina escuela coruñesa. Sí, sí. ¿Qué? Yo jugar tenía mucho miedo. Yo debía Ya. empezar, ahora el que me vea, pues dice, Claro, pues yo debía de pesar 50 kilos o 45. claro, Tal. Entonces, los choques no eran claro. precisamente Y muy favorables. correr era de cobardes, ¿no? Correr No, era no, de no, yo cobardes. corría mucho, pero Ah, vale. chocar lo justo. Lo justo. La cabeza para pensar. Claro.
Pero llega un momento que dices, bueno, yo aquí... porque claro, yo he llegado a pensar, digo, yo creo que cuando Augusto César Lendoiro nació, a su madre le dijeron, oiga, usted ha tenido un presidente. Porque, Sí, porque eres presidente desde los 15 años o 16. 15 años, Todavía 15, 15. jugando, entiendo, ¿no? Sí, sí, estaba jugando con el Deportivo. Claro. Ahí es donde conozco a Pepe Guillín, Sí, que era el delegado nuestro de juveniles, y donde jugué también con Bezi, que después con fue Bessi. secretario Y técnico jugador del nuestro, y Deportivo. grandísimo jugador del Deportivo. Claro. Sí, sí. ¿Y cómo es meterte de presidente? Porque entiendo que después de dejar de jugar y tal, pues que te líen y tal, pero jugando en el juvenil del Depor, hacerte presidente Bueno, del pero Ural, era presidente, date cuenta que era el equipo de la calle, o sea, ya, del equipo de la calle, y después íbamos fichando por allí en los maristas y tal, yo iba fichando jugadores y tal. Sí, sí, ya, pero era un equipo de niños, o sea, no, no teníamos después, como el equipo siempre fue muy bueno, porque la verdad es que, fíjate tú, se habla ahora de que es que por categoría debe de tenerse dos equipos. Eso ya lo hacíamos nosotros en el año 61. ah, O sea, cuando el Ural tenía, empieza el Ural en el año 61-62, el campeonato, y el Ural A eran los que terminaban ese año en la edad, o sea, pasaban de edad a los juveniles, y el Ural B era el que le quedaba todavía un año más. O sea, ya, eso ya estoy hablando del año 61. claro. Y ahora alguno parece que, no, no, es que nosotros tenemos 12 equipos. Pues eso es elemental, pues. Y Paco Vázquez, el exalcalde de La Coruña, era de la misma calle, ¿no? No, 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 éramos compañeros de de colegio, colegio. incluso de pupitre. Y en Sí. el patio le debías dar muchas patadas, ¿no? Porque tampoco la relación Éramos muy después fue amigos. buena, La ¿sí? cosa esa vino después de la política. Vino después, ¿no? En la política sí que nos dimos patadas, y tal, Zancadillas pero y en aquel tal, ¿no? momento no, éramos muy amigos. ¿Sí? Tanto es así que tanto él como yo estuvimos en las bodas respectivas nuestras. ¿No? Ajá. Sí. ¿Le gustaba jugar a fútbol a Paco Vázquez o no? No. No, jugaba a lo justo. Dios no le llamó por ese camino, ¿no? No, era buen estudiante. Buen Buen estudiante, ya estudiante, está. muy buen estudiante. Bueno, nada, y entonces decides dejar de jugar a fútbol y ya te metes. No, 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 no decido jugar al fútbol. Yo dejo de jugar al fútbol porque no me queda más remedio. En aquella época tuve una hepatitis y, claro, en aquella época tener hepatitis era tanto Ya, como 3 meses o 4. automáticamente. No, 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 pero ya no podías jugar más. O sea, y entonces ahí sí que ya es cuando yo dejo de jugar al fútbol, pero yo jugaba, sí, sí, jugaba. Vale. Mientras pude, siempre jugué al fútbol, sí. Llega un Que yo momento. tuve hepatitis finalizando la carrera. Claro. Llega un momento que te metes en el mundo de la política. No sé si alguna vez te has planteado que eso te perjudicó también como presidente del Deportivo de La Deportivamente Coruña. sí, deportivamente, o sea, el endoiro político perjudicó al endoiro deportivo, seguro, Claro. seguro. Pero bueno, es lo que hay. Pero no, no me arrepiento de haber estado en la política porque yo creo que eso es como en las casas por pisos. Todos teníamos que pasar por la política para saber lo que vale un peine, ¿no? Ya. Es decir, cuando eres presidente de la comunidad, juras en hebreo, no sé qué, te das cuenta que los vecinos, no sé qué, no sé qué. Bueno, pues después en la política también te ocurre 3/4 de lo ¿Y mismo. qué es lo que no te gustó de Era la bueno política? que se pasase por eso. ¿Qué, ¿Cómo? qué es lo que no te gustó de la política? Hombre, en la política no hay, o sea, no hay partidos. O sea, no hay partidos, me refiero, no se juegan partidos. Ya. A ver quién gana o pierda, no. Oh. Es decir, usted no juega. Usted no juega, Pero te dices, ¿por apartan qué? y se acabó. Se Pero, acabó. pero además sin explicaciones, ¿no? Dices, bueno, en el fútbol. Hombre, no, no solamente sin explicaciones, sino No, que yo, cuando, que después me terminan haciendo un gran favor porque me permiten aceptar la propuesta de las Peñas de ser presidente profesional del Deportivo, pero de entrada yo era presidente de la Diputación, iba como un tiro, pero era una maravilla y después se pierden 25.000 votos en la ciudad de La Coruña, o sea, fue un desastre aquello, pero ya, bueno, en fin, fue lo que quisieron los que mandaban claro. y punto. Antes de eso, hay algo que la gente, muchos de los aficionados del deporte, sobre todo los jóvenes que no conocen, fuiste presidente de la Federación de Balonmano. ¿Quién te lía para ser presidente de la Federación de Balonmano de Coruña? A mí no, no hacía falta que No, me no, liase mucho. no. Yo era fácil, aquello de tal, no sé qué, yo sería Sí, aficionado. sí, Sí, sí. sí.
Yo también, pero Eh, bueno. sí. Pero bueno, y entonces, claro, pues en realidad estaba como presidente del comité de competición, como abogado, o sea, Ah, llevando el tema ese, y Manolo Estevez estaba de presidente sí, y pasé a ser yo presidente y organizamos unos trofeos el Trofeo Internacional España, que ahora se llama sí, Bárcenas y tal, sí, sí, sí. que vinieron Rumanía, Rusia, que eran campeones olímpicos y mundiales, vinieron los japoneses, los franceses, también España, la España de Perramón, que el que tenía Perramón era el que ganaba todas las competiciones de balonmano en España, si era el Calpisa, si era el Granollers, el Granollers, ¿Verdad? tal. ¿Cierto? Sí, sí, sí. No, yo el deporte en general a mí me encantó siempre, ¿no? Nosotros en el Ural llegamos a tener atletismo, balonmano femenino, llegamos a tener hockey sala y hockey hierba, porque, porque era donde daban alguna subvención y lo aprovechábamos también como jugadores de fútbol para hacer eso y después a tener para chandas y para balones y camisetas y cosas por el estilo, atletismo, o sea, tuvimos de todo, o sea, decir, o sea, y la verdad, y a buen nivel, además, o sea, a mí el deporte en general me gustó siempre. Vale, llegas al hockey sobre patines. A mí me puede gustar mucho el hockey, me puede gustar mucho el balonmano, me puede gustar mucho el fútbol, pero ¿cómo se consigue que el Liceo de La Coruña sea no sé cuántas veces campeón de Europa, que sea campeón del mundo, que tenga en aquellos momentos, pues a lo mejor al mejor jugador del mundo del hockey sobre patines? ¿Cómo se logra? Porque claro, tú no habías jugado nunca, no habías cogido un stick en la puñetera vida. Y dices, bueno, en fútbol sí, porque sabe quién ficha, quién no ficha, quién fichar, quién es bueno, quién es malo, no te van a meter goles. Pero en Bueno, hockey Bueno, el hockey, a mí el que me lía es Javier Chaver, que quería llevarlo para el Ural y estaba loco, no teníamos un duro. Y entonces, como yo ya estaba en ese momento como gerente del colegio, pues, hombre, aquí tenemos en cambio una pista estupenda, no se utilizaba y tal, bueno, pues a lo mejor puede ser y tal. Y empezamos con un equipo de buen nivel para lo que era en aquel momento el hockey en La Coruña, de hockey y de balonmano. Y el que salió fue el del hockey y llegó hasta donde llegó. En fin, o sea, poco a poco se fue alcanzando niveles muy importantes y llegamos a tener pues al Messi y al Cristiano Ronaldo Martinacho. de la época en el liceo, pero jugando los dos. Pero es que Ahora, eso, Martinazo, era la época también de Agüero, de acuerdo. Martinazo, Agüero, que eran dos grandísimos jugadores argentinos, pero después pues, todos eran Huelves, Willy Duarte, que ahora son directivos del liceo, estaba Alabar, estaba Mario Rubio, bueno, Bueno, un pues equipo. llegó ya Facundo Salinas, ya eso ya mucho más tarde y tal, No, pero pero mucho más, claro, eso claro, ya es un mucho más poco. tarde. Eso es ya cuando lo No, habías después hundido, se según ganó, se algunos, ganó, según... ganamos de todo. O sea, yo creo que es lo triste muchas veces, porque ahora el equipo, después estuvo Eduardo Lamas, ahora está también uno que fue precisamente directivo conmigo muchos años del Ural, que es José Daniel Echevarría, Sí, está de presidente, pero el que estuvo muchos años fue Eduardo Lamas, que hizo una labor extraordinaria, pero extraordinaria en el hockey sobre patines, con muy pocos medios y lo triste de todo, ¿no? Y vuelvo a aparecer el oráculo por el medio, que es precisamente cómo se perdió la afición del hockey sobre patines porque desapareció de los medios informativos, ¿no? claro. Entonces, la gente, entre eso y que alguno se cansó de ganar, porque esta es la palabra textual de que en el liceo el aficionado del hockey sobre patines se cansó de ganar. Llegó un momento que habíamos ganado todo, en España, en Europa, en el mundo, ganábamos todo. Entonces llegó un momento que ya empezó la gente a aburrirse de ganar. Ya. Y aún se sigue ganando, pero ya la gente no va al hockey. Es decir, y además te da mucha pena porque, claro, cuando yo me hago cargo del Deportivo con 5.000 socios, en aquel momento, en muchos partidos importantes del liceo,
había 10.000 personas en el Palacio de los Deportes que no veían ni la bola, solamente cantaban gol porque veían moverse la red de detrás. Esa es la realidad, esa es auténticamente la realidad de lo que hemos vivido en el hockey sobre patines y lo que hemos vivido en el deporte coruñés. Aquel deporte coruñés que ahora mismo pues está en horas francamente bajas, no ya el deportivo, es que salvo el Liceo, que sigue ganando y que es con diferencia, con mucha diferencia, el club gallego más laureado de la historia, pero años luz de los demás, es que se ha perdido el Chaston de fútbol sala, que era campeón también de España, se perdieron varios equipos del Dominicos. Dominicos de hockey sobre patines. El mismo Club del Mar, la función de Tito Pispieiro y de su mujer al frente del balonmano femenino de forma especial. El mismo baloncesto ahora vuelve a tener un poco de fuerza, pero el baloncesto femenino en La Coruña siempre fue, en la época del Medina, del Tabaco, o sea, todo eso fue desapareciendo y tal, bueno, en base al deporte para todos y a 4 caralladas que a algunos se les ocurrió, ¿no? Es decir, fueron desapareciendo y no se le va dando el dinero que verdaderamente necesita esa gente que tiene un mérito terrible, como tiene un mérito extraordinario pues toda la gente que está, por ejemplo, en el fútbol modesto, en el fútbol aficionado. Eso no tiene, o sea, es muy difícil encontrar esa gente en otras funciones y sin embargo no se les da lo mínimo que se les debe dar. Yo me acuerdo de tanto en la Diputación como en la Xunta, cuando fui secretario de Deportes, de dar las subvenciones sin que las pidiesen, es decir, en función del trabajo de cada uno y sin nada de peloteo de que si es del partido, no es del partido, no sé qué, no sé cuánto, no, usted lo damos a la federación, había un baremo, tienes tantos equipos, cobras tanto dinero, ganas campeonato, no sé qué, tienes tanto dinero, estás en Europa, tanto, estás en, o sea, un baremo y todo el mundo, verdaderamente hubo una época donde en el fútbol, por ejemplo, a nivel de Galicia, coincidió la época del Deportivo, del Celta, del Compos, claro, efectivamente. ¿Quién era el ídolo de Augusto César Lendoiro? ¿Amancio? ¿Veloso? ¿Quién era? Bueno, es el más cercano que tuve y que vi y que disfruté mucho con él, sobre todo en esas edades, era Amancio. Y antes de Amancio, Di Stéfano. O sea, para mí, claro. Pero sin desmerecer en absoluto a Luisito Suárez y la época de Kubala y los húngaros del Barça, que también fue espectacular. Aquella época entre el Madrid y el Barça también volvió a ser, igual que hace unos años, en España sabías que podía ganar uno u otro, pero que había dos grandísimos equipos, ¿no? Lo has vestido muy bien con lo de Kubala, con lo de los húngaros, pero yo creo que Augusto César Lendoiro primero es del Deportivo, pero hay un pequeño trocito de corazón, pero yo creo que es más madridista que culé. No sé, es una sensación mía, igual. Sí, igual es una sensación. No tengo duda en ese aspecto, pero viene derivado un poco de lo que estamos hablando, claro. O sea, de que coinciden las Copas de Europa de Di Stéfano. Mi padre era un loco de Di Stéfano y a mí me coincide también esa época que coincido, aunque a otro nivel completamente distinto, pero algún jueves me llevaban a hacer bulto allí a partidos de estos que tenían los profesionales con Amancio, ¿no? Entonces, pues no tiene duda. Pero efectivamente, la prueba es que mi gran satisfacción de todo lo que hemos vivido en el Deportivo, la máxima satisfacción ha sido el centenariazo. Eso es para toda la vida, es decir, 1000 años durará eso, ¿no? Pero es curioso que teniendo ese sentimiento Madrid, que también ese sentimiento de cariño hacia el Madrid, o sea, primero el deporte, que la mayor alegría sea el centenariazo, ¿no? Porque me decías, hombre, es ganarle una liga al Barça, que también, porque eso pasó, era la lucha con el Barça, y dices... Sí, pero por supuesto que la liga, como
título es el más importante. Claro. Pero en un partido, y que además era un partido donde nadie daba un duro por nosotros, en realidad todo estaba ya masticado, como quien dice, hasta en el asador de Donostierra tuvieron que cambiar los globos de colores y tal, igual, porque eran todos blancos y había que poner azules por el medio y cosas por el estilo. Pues eso no tiene precio. Es decir, o sea, ganarle al que había sido además declarado mejor club del mundo del siglo, de no sé qué, no sé cuánto, ganarle precisamente en el 2002, el centenario del Madrid, el centenario de la Federación, o sea, de la Copa se cumplía también los 100 años de la Copa, es decir, eso queda para toda la historia. Es decir, después el partido que le ganamos al Español 2-0, que supone la Liga, como título, no tiene duda, es el más importante, ¿no? Pero desde luego, lo que pasará a la historia, no solamente del Deportivo, sino del Madrid y de todo el fútbol nacional e internacional, es el centenariazo. O sea, eso no tiene duda, y disfrutar. Fíjate cómo lo habrá sentado al bueno de Florentino, que tardó una hora en felicitar. O sea que... ¿Una hora? Sí, porque entre que no te voy a tener muchas ganas Casi miras eso. y que iba a despedir al rey y que no sé cuánto, y era la época que el palco del Bernabéu estaba en la zona de la Castellana, entonces había que cruzar el campo. Entonces, eso sí, estaba esperándome con Valdano, estaba esperándome al llegar allí, estaban los dos esperándome, muy educados, muy correctos, muy bien, muy tal. Pero tardó cierto tiempo. Esa fue una de las grandes alegrías. ¿Y si tuvieras que quedarte con la gran tristeza? Pues aunque la gente posiblemente piense en el penalti de Claro. Yuki, ¿no? Pues para mí, el día del penalti de Yuki estábamos jugando mal, no merecíamos nada. Y entonces cuando llegó aquel momento dijimos, oh, nos vino a ver Dios, o sea, el penalti y tal. Pero para mí no merecíamos ese día ganar. Y el día que sí creo que merecíamos ganar de verdad fue contra el Borussia de Dortmund, tanto allá como aquí. Debimos haberles ganado, el gran Borussia, además era aquello. Y yo creo que fue la desilusión más grande que llevé en el fútbol, amén, y los más tristes quizá hayan sido los dos descensos, ¿no? Y lo Eso sí. Y pero bueno. Yo como decepción de todos modos, y recuerdo porque además yo esa semana anterior había estado en Coruña y habíamos estado cenando juntos, el del Oporto también fue un mazazo, ¿no? Es que estuvo tan cerca Sí, la final de la bueno, Champions. sí, pero ese es otro día que te das cuenta que no le vas a ganar. Entre que el árbitro de la ida nos había hecho la Pascua, Con tanto Jorge. con Mauro como con Andrade, y sobre todo con Andrade, bueno, con Mauro también, y a ellos los había salvado de todas las tarjetas que tenía un montón de ellas, no les había enseñado ninguna. Y después aquí, es que fue un día además horrible, de eso sí que me acuerdo, horrible de lluvia, de viento, de los peores días que yo recuerdo de fútbol. Y parecía que todo estaba ya predeterminado para que aquello terminase como tal, y la verdad es que no merecimos nada. Entonces, yo soy una persona que me adapto muy bien a las circunstancias, trato de ser justo en mis apreciaciones. Y aunque, por supuesto, en aquel momento lo sientes, y lo sientes de una forma especial, porque hubiese cambiado la historia del Deportivo. Wow. Ya se estaba montando el show en La Coruña, el camino de Gelsenkirchen, que manda carajo acordarse de ese nombre, ¿no? Pues me quedó tal, pues las camisetas aquellas que se habían inventado entre Estrella Galicia no, entre Caixa Galicia, que tiene su culpa en todo lo que ocurrió económicamente con el Deportivo, y el propio ayuntamiento, que tenían ya organizado camino de Gelsenkirchen con unas camisetas y tal, sin darse cuenta que las entradas las teníamos nosotros. Claro. Sí, claro. Cuidadín. ¿Qué hubiese ocurrido? Pues lo que ocurrió, por ejemplo, cuando quedamos campeones de Liga, que se subieron a la barra, el convenio con el Ayuntamiento de La Coruña es una semana antes de ganar nosotros la Liga. ¿Por qué? Claro. Porque sabían que si no íbamos a ir a celebrarlo
a María Pita, ¿no? Claro, claro. Tristemente hemos tenido que soportar y sobrevivir a todo eso. Y eso lo ha pagado la ciudad y ha pagado Galicia también, ¿no? Claro. Porque pudimos haber hecho mucho más por la ciudad y por Galicia a poco que se hubiese sumado, pero no querían, ¿no? No querían. Mezclaron la política con el deporte y por ahí ya vino todo el problema. Además. Presi, ¿cuál ha sido el fichaje más complicado que has tenido? El más difícil, el de Bebeto. Sí. ¿Por qué? Yo si no voy allá, que me jugué el que me hicieran unos chistes. Imagínate si vas a Río y no traes a Bebeto. Pero porque Bebeto estaba firmado casi, que no ¿no? vengas, que no hay nada que hacer. Claro, porque él estaba hecho con el Borussia, ¿era? Con el Borussia, sí. Con el Borussia Dortmund. Con el Borussia, sí. Y te vas para allá. Y allí tuvimos que estar, Luisín y yo estuvimos más o menos una semana, estuvimos allí o cerca de ella. ¿Y cómo lo convences? Es cierto, después la otra se arregló enseguida con Mauro Silva, o sea que en el viaje matamos dos pájaros de un tiro. ¿Y cómo convences a Bebeto de venirse ya a Mauro? Pues ¿Cómo los engañas? La famosa Copa... No, Mauro estaba ya la cosa bastante hilvanada, ya, o sea, no había mayores dificultades, entonces era simplemente firmar que el Deportivo se clasificase pero el que era imposible era el de Bebeto, ¿no? Y el de Bebeto se hace de esa manera que hablábamos antes, hubo que poner algo encima de la mesa, de alguno que nos dejaba entrar por el condominio aquel que si no te mordía el perro y coño, por el estilo, y fuera de eso, pero bueno, fue cuando hablando con Denise, que como siempre las mujeres eran las que tomaban las decisiones y Denise, sin lugar a dudas, fue la que lo tomó y así se lo hizo delante nuestra a Giovanni Bracchini, que era el representante que lo llevaba para el Borussia. Le dijo, Giovanni, nada, no insistas, Bebeto se va a ir para Coruña. Y ahí entró en juego Llar de Sargadelos, entró en juego el libro donde aparecía, que yo le decía, ves, como una pequeña Copacabana y tal, fotos preciosas de Riazor en el verano, claro. Claro. O sea, que no le mentía, en el verano. Después, no, es que chove, tal. Que eres todo. Bueno. Porque ahí no hizo falta tenerlos a las 5 de la mañana, ¿no? ¿Cómo? Que ahí no hizo falta tenerlos hasta las 5 de la mañana o las 6 de la mañana o 7 de la mañana. No, porque esos no aguantaban, esos eran de Sota Caballo Rey, muy tranquilitos y a las 12 para cama y tal y cual. O sea, pero eso exigía más días de maduración del asunto. No había nada que hacer, o sea, estaba la cosa totalmente perdida. Porque Presi era una estrategia, lo de tenerlos negociando hasta las 5, 6, 7 de la mañana, eso era una estrategia, tenerlos allí en el manjar. Lo que sí era necesario era cerrar, porque en una operación de estas, en el fútbol y seguramente en otras cosas exactamente igual, pero en el fútbol seguro, después te empiezan a hablar, no, es que el padre, el hermano, la prima, la mujer, no sé qué, no sé cuánto, dicen tal, no, hay que firmar. Y para firmar, pues hay que hablar. Y hay que escribir y eso pasa el tiempo. Y ahora, si llegas al acuerdo y no firmas al día siguiente, olvídate que eso no lo llevas adelante. ¿Sabes que he contado la anécdota? Tú eras presidente del Deportivo y todavía eras presidente de la Diputación y estabas amenazado por ETA, eras uno de los políticos amenazados por ETA. Y me contaba la anécdota que no te costó la separación de Puñetero Milagro. Creo que fue el fichaje de Ramis, tú te acordarás. O alguien del Tenerife, no sé si era Ramis o Yoka. No, fue Ramis con Paco Durán. Paco Durán, ¿no? Era Paco Durán, yo creo, el representante de Ramis, y terminamos a las 10 de la mañana porque se tenía que ir a una boda que tenía en Barcelona, que si no, sabe Dios a qué hora hubiésemos terminado. Sí. Porque a veces las negociaciones más difíciles a lo mejor no son con los jugadores más espectaculares, claro, porque Ramis tampoco era un buen jugador, pero no era con todo lo que tú has fichado.
Igual ha sido el fichaje que te ha requerido más tiempo por la noche. Bueno, no, el más tiempo, terminamos a las 12 de la mañana, fue con Las Palmas, que era el fichaje de Rubén Castro, de Momo y el acuerdo El con acuerdo. respecto a varios jugadores de la cantera que después nos jugaron, nos hicieron la jugada del Pailán, pero que era el pago por el traspaso de Schurrer, que no nos lo habían hecho y que tardaron en hacerlo, y tarde valía rastro, ¿no? Pero eso, sí, ese fue el de las 12 de la noche, que empezamos a las 10 de la mañana, más o menos. No, a las 10 de la noche y terminamos a las 12 de la mañana. Y a las 10 de la mañana estuvo a punto de romperse porque el presidente, que no estaba en la operación, estaba en Las Palmas, estuvo a punto de decir que no quería ese acuerdo. Después, al final, se firmó y menos mal, porque claro, si estás desde las 10 de la noche hasta las 12 de la mañana y resulta que no firmas, entonces sí que tiene. Porque de todos modos tampoco te costaba, porque siempre has sido más ave nocturna que diurna. También eres persona de bien que Sí, te pero levantas no tanto, a horas no tanto, prudenciales. no No, tanto. no tanto. Es récord, ese es récord. Ese es el récord, ¿no? Si tuvieras que quedarte con un jugador, ¿con qué jugador te quedarías? Decir, jo, es que. Siempre dije que por razones ya no solamente deportivas, sino globales, como persona, y me dio una pena terrible que se haya ido, es Juan Carlos Valerón. Yeah. Y Almiña era difícil, era Porque era complicado. el Sí, hombre adecuado para dirigir, para ser el maestro en la cantera, el gurú, el hombre que marca las diferencias, porque es que lo había tenido todo, buen jugador, buena persona. Había el único que no había denunciado al club, a pesar de que yo le dije que denunciase, porque era la forma que le pagásemos. claro. Ahora se habla de, es que se le debe tanto a los jugadores no se le debe nada, que no sea en algún caso derechos de imagen. Al único que se le debe de verdad, a todos se le pagó ya en aquel momento, al único que se le debe de verdad es a Juan Carlos Valerón. Por Yeah. eso yo siempre tuve un especial cariño y no solamente de cómo se portó él, sino toda la familia en todo el tiempo que estuvieron aquí. Por eso me dio mucha pena que ahora sí que se marchado. Tuve a Fernando Vázquez en una de las entrevistas de esta, como la que estamos haciendo hoy. Él me decía, no he tenido nunca un presidente como Augusto César Lendoiro, que era que, bueno, yo que te conozco y sé la paciencia que tienes, que no te pones nervioso por un resultado, que no pierdes los papeles en ningún momento. Me imagino que la profesión a veces ha ido por dentro, ¿no? Pero No, la experiencia te ha demostrado que la paciencia al final da mejores resultados que la impaciencia, ¿no? pero sin ninguna duda, ¿no? Ah, Sin ninguna duda. Yo solamente despedía tres entrenadores y posiblemente a lo mejor con alguno incluso, a lo mejor me aceleré un poco, ¿no? yeah. Pero solamente a tres, Carlos Alberto Silva, 25 años, ¿no? que era Carlos Alberto Silva Sí, Carlos Alberto Silva fue uno, Oltra fue el último y Boroná. y Boronat. Y hubo, pero fuera de eso, que es muy desagradable porque la verdad es que lo pasas muy mal, sí tengo que decir quizá que probablemente el entrenador más maltratado que ha estado en el Deportivo, que quiera el Deportivo y que no merecía ese trato, ha sido Fernando Vázquez. O sea, así como hay otros que han merecido, y no me preguntes nombres, Ya, que no han merecido lo que se han llevado, ya. Fernando Vázquez ha sido precisamente lo contrario. Ha hecho mucho más, ha llegado en los momentos peores, ha tenido sueldos de miseria y ha hecho cosas mucho más importantes de lo que la gente piensa en todos los aspectos y sin embargo la verdad es que nos hemos portado mal con él. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que más te molestaba de los entrenadores? Bueno, como yo les dejaba, ¿qué es lo que hablábamos antes de la ventaja de haber vivido eso en el fútbol modesto? Pero ya en el fútbol infantil y en el fútbol modesto, y la gente que estábamos ahí, era toda gente del fútbol modesto, sabía qué es cómo hay que tratar a la gente, ¿no? Los entrenadores nuestros siempre tuvieron todo, pero absolutamente toda la libertad de actuación que quisieron.
en ese sentido, pienso que ninguno se puede decir ni una sola palabra de que le hayan impuesto a alguien, de que hayan dicho, en fin, tenían libertad absoluta. También es cierto que, igual que en ocasiones me decían, ¿y cómo no entraste en el tema de Aguati, Munúa o cosas por el estilo? No, no, las cosas del vestuario son del vestuario y del entrenador. Y se acabó. No solamente fui una vez al vestuario de un entrenamiento a hablar con ellos, que fue antes del partido, bueno, del partido no me acuerdo, pero nos estaba pasando lo mismo que nos había pasado con el famoso partido de Valencia, que el empate era bueno, el empate era bueno, el empate era bueno, hasta que el empate no valió. No ¿no? valía. Y empezó a pasar una cosa parecida precisamente en la época que fuimos campeones. Y entonces bajé y dije, bueno, vamos a, cuidado, somos los mejores, vamos por delante. Tenemos la mejor liga, o sea, los partidos teóricamente más facilones los tenemos nosotros. No vayamos a perder esta oportunidad. Pues solamente, me acuerdo que fue en la Ceadama, y bajé, pero a hablar 10 minutos o un cuarto de hora como mucho. Yo creo que ni a un cuarto de hora llegó. Fue la única vez que yo bajé, igual que sí iba normalmente, o bien al principio o bien al final seguro, a saludar a la gente, pero a saludar nada más a vestuarios. Yo en los vestuarios nunca dije ni una sola palabra, no, solamente palabras de cariño y de ánimo a los jugadores, pero absolutamente nada más. ¿Por qué nunca Zara ha dado un paso hacia adelante para, pues igual que ha hecho la banca, bueno, quizás obligado por la situación que había, por la deuda que había con la entidad bancaria, pero ¿por qué crees que Zara, mucha gente se lo pregunta, dice, joder, Zara, Amancio Ortega, ¿Por qué no conocen a Amancio? No conocen a Amancio Ortega. Amancio es una persona que sabes lo que le puede. Yo tengo una relación cordial con él, no es que seamos amigos, pero una relación cordial y de simpatía mutua, creo, pero nada más. Y yo sabía que si le pedía algo me iba a decir que no y a lo mejor perdíamos la amistad, o más que la amistad, bueno, la buena sintonía, ¿no? yeah. Entonces nunca se le dijo nada, igual que se habló de, es más, nos decía que si la droga, que si Amancio Ortega, que si Zara, que Ah, no. Nosotros a los que le debíamos eran los bancos. claro, claro. Y no te subías por las paredes cuando hablaban eso del dinero del narcotráfico. Es que el Endoiro. No, yo esas cosas, ya te digo, no, o sea, no tenía tiempo yo para perderlo pensando en lo que podían decir unos u otros. No, mira, no me haga perder el tiempo. Es como, yo no viajé a los grandes, nosotros profanamos todos los grandes Lo templos sé. europeos, y yo no viajaba yo no estuve, por ejemplo, no podías decir, oye, es que fuiste a ver al Milán y te encontraste y querías conocer al presidente que era presidente de Italia o no sé qué. A mí me traía así, cuidado. Solamente fui, que aún encima fue el día del 8-3 famoso, a Mónaco porque había venido un reinero, me había invitado a ir al palco real, no sé qué, y me pareció una descortesía no ir, ¿no? Pero fue el único sitio que normalmente no fui. Yo no fui ni a Milán, ni a Turín, ni a Inglaterra, prácticamente no fui nunca. No estuve en los partidos que ganamos al Arsenal, al Manchester United. No estuve en el famoso, que es la única vez que un equipo español gana Múnich. en el Olímpico de De Múnich, Múnich, ¿no? sí. Es decir, ¿por qué? Porque si me dedicaba a él, no trabajaba. O sea, Claro. yo veía esos partidos en el club y me dedicaba ya a pensar en lo siguiente, a ver qué podíamos hacer y donde fuese importante mi apoyo, pero no en el viaje. O ¿Y sea, te arrepientes de porque algún... si viajabas a Europa y viajabas por España, es que ya no hacías otra cosa. Claro. ¿Y te arrepientes de algún fichaje que dices que no hiciste y que dices tuve que haber forzado un poco más o tenía que haber convencido porque ese hubiera sido, nos hubiera cambiado la historia? No, porque, hombre, hubo algunos fichajes que estuvieron no cerca, pero que tenía, me acuerdo Bessi, que ve a Cristiano Ronaldo y pedimos precio por ahí, pero ya nos piden en aquel momento por un chaval que debía tener
después fue lo que fue, ¿no? Claro. No sé si 16 o 18 millones de euros por un chaval de 16 o 17 años. Claro. Es decir, no podemos nosotros entrar en esa dinámica, ¿no? Mm. Yo por eso, o sea, sí, seguramente si hiciese memoria, hombre, aquel fichaje que pudiste hacer, es decir, por ejemplo, y eso le costó, yo creo, a Eto'o no jugar en el Madrid, cuando nosotros traspasamos a Flavio al Madrid, Al Madrid. Eto'o venía al Deportivo por 1.000 millones, o sea, 4.100 me parece recordar que era el traspaso de Flavio, y con 1.000 millones menos que le pagábamos al Madrid por Eto'o. Y si lo querían recuperar ellos, nos tenían que pagar 3.000, durante 1 o 2 años tenían la posibilidad de recuperarlo, pero pagándonos 3.000 millones por él, ¿no? Y eso le sentó muy mal, porque se portó, la forma de hablar y tal de Eto'o no fue la más correcta, y le sentó muy mal, pero muy mal a Florentino, y yo creo que fue una razón poderosa por la que Eto'o no volvió a jugar en el Madrid. ¿Y el cariño de Jorge Méndez de dónde viene? Yo lo sé, pero la gente igual no. No, Digamos que el primer fichaje es el del lo hace el fichaje Deportivo. es Nuno, que es un gran entrenador, ¿no? Es decir, hasta ahora en el Tottenham, ¿no? Me Sí, parece. Tottenham, sí. Y es muy buen chaval, y ya tenía muy buena pinta como que iba a ser entrenador, igual que Boro. Boro era otro de los que decías, este tiene una pinta. Después se acomodó, yo creo, a decir, mejor ser delegado, que no paso yo por tal, pero Boro hubiese sido también un buen entrenador. Y han salido un montón de entrenadores del Deportivo de aquella Bueno, Sergio González. en la selección, fíjate, está Molina, está Pablo Amo. Sí. Ojalá se lleven también a Juan Carlos Valerón, que todavía está libre. Y está Sergio una González. persona. No, hay Claro, Sergio, está Víctor, claro. hay muchos, está Sí. Pandiani, está Jokanovic, hay la tira, pero es la tira de ellos. Bueno, Yuki, no sé, pero, o sea, Munúa, bueno, hay, porque muchos de ellos salieron precisamente con el título de que es la primera escuela que hay en España, seguramente, en Galicia seguro, de entrenadores que llevaba precisamente el Deportivo desde la época que era secretario de Deportes Eduardo Lamas. Se puso eso en marcha, y efectivamente se hicieron, bueno, pues muchísimos entrenadores en ese momento, ¿no? Y de muy buen nivel. Ahora mismo no me vienen a la cabeza, pero hay un montón de ellos. Y Jorge Méndez fue el cariño que yo creo que también hombre, se ha sido. Tanto de que me llama padriño, ¿no? Sí. Porque es el primer negocio serio que hace él, es precisamente con Nuno, y yo le llamo Fillao, y bueno, pero no te creas que se estira mucho. No, pero tus preocupaciones estuviste con él. Que se venía, ¿te acuerdas? De pronto a las 10 de la noche decía, voy ahora. Y cogía el coche desde Portugal y se plantaba en Coruña. No decía voy ahora, no, aquí estoy. Aquí estoy. Sí, sí. También muchas veces por eso dicen, pues lo siento mucho, pero no puedo atenderte, ¿no? ¿Y te ha llamado la atención que haya llegado al nivel que ha llegado o lo veías ya listo? Bueno, hombre, llegar al nivel que ha Claro. llegado no es que te llame la atención, es que es terriblemente difícil, ¿no? Claro. Que alguien llegue a ese nivel. Pero él tenía, lo recuerdo toda la vida, pero con 3, 4 teléfonos simultáneamente, hasta decir, mira, oye, George, como no volvemos a reunirnos para nada, o apagas todos los teléfonos, porque si no era imposible hablar normalmente con él, porque empezaba a sonar uno, no sé qué, no sé cuánto, y cuando sonaba uno, sonaba el otro. Estamos al final ya, que no has cenado, que ya lo sé. ¿La mayor decepción de fichaje pudo ser Manteca Martínez o no? No porque la calidad del jugador. No, sabes una cosa, Manteca Martínez no es que haya sido o sea, Manteca Martínez es que, por desgracia, ni los técnicos que lo vieron y dijeron que podía venir, ni los médicos que lo observaron se dieron cuenta de que estaba lesionado. Es decir, o sea, Manteca no tenía duda como jugador,
si estuviese en condiciones físicas de actuar con normalidad, es de lo mejor que pudo haber pasado por aquí. Entonces, cuando te hablan de Manteca Martínez como si fuera un atorrante que apareció por aquí, no, lo que pasa es que vino totalmente lesionado, cosa que después también se lo eché en cara a Paco Casal, y gracias a eso vino bastante barato, muy barato, diríamos, Andiani, ¿no? Porque él se dio cuenta que nos había metido un gol, pero no por culpa de él, él estaba en lo suyo, es porque nosotros no estuvimos espabilados para que la gente que lo fue a ver, porque lo fueron a ver a Argentina, y la gente que lo miró y que le tenía que observar detenidamente, no acertaron. Con Javo, ¿qué tal? Bien. Muy bien. Bien. Con Fernando Vázquez puede ser el entrenador que más te ha calado, que más cercano habéis estado, ¿o no? Sí, puede ser, pero sobre todo porque han sido momentos muy difíciles, ¿no? Claro. O sea, que date cuenta que él viene aquí después de aquello de más coruñeses y menos portugueses, ¿no? Claro. Cuando estaba Domingos. Domingos Paciencia. Domingos Paciencia, sí. Y en aquel momento está a punto de salvar la categoría, que estaba en una situación dificilísima. Resulta que después, al año siguiente, estamos ya en pleno concurso de acreedores, 4 millones de presupuesto para el Fabril y para el Deportivo teníamos, en la mitad de la plantilla era gente nuestra de Abegondo, chavales jóvenes y tal. Aún encima se nos lesiona Lemus, que era uno de los que en aquel momento tendía a ser un titular indiscutible, muy joven, pero que apuntaba muy bien. Había una lesión de cruzado importante y ascendemos. Después, bueno, o sea, en enero llega Constantino y en julio es cuando lo cesan, ¿no? Bueno, pero es que volvió a ocurrir lo mismo hace unos meses o hace un año, ¿no? Bueno, no sé exactamente qué tiempo, pero y las dos veces han coincidido. Los peores momentos económicos y deportivos de la historia, él asumió esos riesgos. Fernando. Estuvo los 2 años a punto de salvar la categoría, tanto el que vino en primera después de Domingos, como el que tuvo aquí en segunda, que a punto estuvo también de salvarlo. Al final se perdió esa posibilidad, pero él demostró que lo había hecho hasta tal punto que es uno de los entrenadores que tiene mejor coeficiente entre todos los entrenadores de la historia del Deportivo, ¿no? Es decir, que ha hecho muy buenos resultados. Lo que pasa es que aquí el que desciende le ponen la culpa, aunque lo coja de último con 3 puntos, ¿no? Es decir, segunda vuelta y tenemos 9 puntos. Y descendiste, no, descendiste tú. No, hombre, más bien no, es más. Parece recordar que este último año él había en segunda hecho puntos de ascenso. Directo. Sí, puntos de ascenso, claro. Directo. Claro. No, entonces, está claro. Me pareció verdaderamente injusto que a él le hiciesen eso, porque además me consta que estaba por el caldo. Ya. ¿Te sigues viendo con exjugadores? ¿Te llaman? ¿Los ves? ¿Cuál es tu relación? Cuando coincide, sí, ¿no? Pero bueno, sí. No es que yo nunca intenté tener buena relación con los jugadores, porque eso te pasa. Me acuerdo de Bebeto en la época política que quería echarme una mano en la política de Bebetiño. Tú dedícate a jugar y tal, no compliquemos la cosa y tal. Porque es elemental. Si te ayudan en algo, después te van a pasar receta. Claro. Eso es normal. Claro. ¿Para cuándo la biografía? Que parece el Quijote. ¿Qué? ¿Cómo? Va para enciclopedia, me parece. Va para enciclopedia, claro. ¿Pero vas a contar todo o vas a contar parte de todo? Ya ni lo que contaré. Tengo como 500 puntos o sea, porque cuando se me ocurre uno, y ya voy por 500 temas así, como hechos significativos, frases que se me ocurre, o sea, que se me ocurren que he dicho o que he hecho, o cuestiones no sé, detalles, vamos a decir. Y
temas de actualidad me seducen y entonces me despisto con las memorias, el día menos pensado me tirarán de la oreja, porque, oiga, ya está bien, ¿no? Pero bueno, Me hablan aquí, hablabas ya te antes, avisaré. ¿Cómo? me hablan aquí que yo sé que el cariño que le tenías a Juan Carlos Valero, pero yo sé que también me nombran a alguien, a Lionel Scaloni, al que tú también Hombre, tienes claro. devoción por él, porque es un chico que... Hombre, además está haciendo, bueno, lo increíble, ¿no? Después de tantos Claro, años que Argentina tal, que aún encima vayas a ganarle a Brasil de esta forma, tal, la claro. verdad, él se lo merece porque es un tío que se entrega en cuerpo y alma a las cosas y que efectivamente fue una pena que, hombre, el final de su etapa Sí, en el Deportivo no encajó con, con el entrenador sí. y al final la cosa terminó mal, ¿no? Pero bueno, muchas veces es que no se dan cuenta las personas, sobre todo la afición, de que los entrenadores toman a veces muchas más decisiones de los que aparecen que toman, ¿no? Es decir, Claro. y en aquel caso, bueno, pues elegir sí, o yo o los jugadores. Y en ese aspecto siempre intentas reforzar la posición del entrenador. Lo que pasa que tú, en tu trayectoria, Presi, tú has sido un poco presidente, secretario técnico, director deportivo, un poco todo eso. O sea, tú eras un presidente atípico, entre otras cosas, porque Decía, yo mira, siempre decía que tú, es que sabías mucho de fútbol. Yo me acuerdo de estar viendo contigo vídeos, a lo mejor con Richard, y decía, escucharme, que esto es una milonga, joder, que nos han sacado las 4 jugadas buenas, los 4 regates buenos, los han metido aquí, pero este no da una patada en bote. Y después, en cambio, veías a un tío, a lo mejor 5 minutos, y dices, este tío sí que, este sí es bueno. Eras un presidente hombre, atípico tú. los diferentes, es lo que hablábamos antes de Noel, ¿no? Hay Claro, muy buenos jugadores actualmente, pero ves en algunos casos, ves que ese es distinto. Bueno, pues a lo mejor lo dices y seguramente muchas veces a lo mejor también te equivocas, ¿no? Pero yo me acuerdo de eso que decías, porque traspasando a Felipe Luis al Atlético de Madrid, decía Miguel Ángel Gil, estaba Clemente y estaba el director deportivo, el valenciano, no me sale ahora el nombre, un chaval fenomenal y tal. Y estaban los tres, me acuerdo, en el NH Abascal y yo estaba solo. Y dice Miguel Ángel Gil, le dice, mira, este es un 3 en 1, mira. O sea, yo no era presidente, pero era el dueño del club, el director deportivo y el gerente del club. Y yo estaba allí solo, así que efectivamente hice muchas veces esas funciones porque me gustaban y, hombre, más o menos sabías, no en todas las categorías es fácil, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo hay que entender para fichar en segunda B y hay que tener el conocimiento, que yo creo que fue uno de los aciertos que en ese aspecto debe de tener el Deportivo y tuvo, yo creo, que es el que el entrenador parece que ha tenido bastante mano en las decisiones que han hecho, aparte de la Secretaría Técnica, lo que sea. Entonces, el entrenador que sí conoce, que ha participado en varios ascensos a Segunda División, que ha estado en distintos grupos de la Segunda B, etcétera, etcétera, tiene ese conocimiento que es, si no, muy difícil de tener a la hora de fichar ese tipo de jugadores, yo es ¿no? que, ¿sabes qué pasa? Pero Sí, los que dices, este no tiene duda, ¿no? no. En aquel momento yo me acuerdo de decirle a alguno, entre ellos a lo mejor a alguno de los secretarios técnicos nuestros, decir, pero ¿qué hacéis mirando mirar las selecciones, o sea, las selecciones de más nivel, de menos nivel, de tal, si no están en la selección, salvo alguna circunstancia súper excepcional, no vale para aquel deportivo que había saltado en 240, ¿no? Claro. Yo me acuerdo de una frase, además no voy a nombrar a qué jugador, pero era un jugador con mucha proyección y había otro que era muy buen jugador, pero que bueno, pues que a lo mejor su mejor etapa no es que hubiera pasado, pero no había color. Y creo una frase tuya que dice, quita yo, Siro, aquí hay una teoría, dice, quita yo porque si no,
Ponio. No, no, bueno, Quítaselo. era una cosa parecida. No, Era una frase así, ¿no? no, sí, sí, una cosa parecida. Eso es dedicado a algunos entrenadores, ¿no? Claro, claro. Es decir, como quítallos que chospón. Es Claro, decir, que entonces, chispón. si no se los llevas, te los va a poner, ¿no? Claro, y va a Entonces poner al veterano no en quedaba más remedio detrimento. que decir, no, Claro. bueno, este no. Esto, digamos, ahora de todos esos, Ahora ya tú haz lo que quieras. Yo te dejo a estos vámonos, 25 y ya tranquilo, pero a este me los voy a quitar porque si no, quítallos que chospón. que chospón, efectivamente. Bueno, ¿y cuál es el futuro de Augusto César Lendoiro? ¿Cómo se ve Augusto César Lendoiro Cenar, dentro de 20 cenar. años? No, dentro de 20 años. No, el futuro es cenar. Que, que estás feliz, me imagino, ¿no? Es una Sí, vida sí, tranquila. la verdad es que bien, Te bien, estás bien. cuidando mucho. El otro día hablaba contigo, decías que estabas en el gimnasio. Hubo ahí un momento complicado, ¿no? Hace unos 4 o 5 años. No sé si lo viste el de la Sí. guadaña cerca, no sé si lo viste. Sí, sí. Oh, estuvo cerca. Me quería llevar a toda costa. ¿Tuviste esa sensación, Presi? Sí, 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 sí. O sea, tú te dabas Sí, cuenta y sí, dices, no, joder, es que este no, cabrón me va a llevar. es que tal fueron muchos, fueron 40 días en la UCI, ¿eh? Claro. No es una broma. Pero bueno, vamos a cenar, ¿no te parece? Que nos quiten lo bailado. Presi, que ha sido un placer, que tenía muchas ganas, sabes lo mucho Igual, igualmente, que te igualmente. quiero y que te queremos todos. Por supuesto, lo tienes bien montado, además. Bueno, Tú estamos del aquí Madrid, intentando, tú del estamos Madrid y aquí. el chaval del Barça. Sí, sí, bueno. Así le das a todo. Aquí lo único que nos une en esta casa es el Deportivo de La El Coruña. O Deportivo. sea, lo demás ya Exactamente. nos separa. Nos separa. Lo Pero que el pasa, Deportivo ¿sabes una sí. cosa? Que tristemente, en este momento, Bueno, hasta eh, resulta que tienes que discutir de otras claro. cosas. Pero Pero igual bueno, tiene más mérito. Por eso, volveremos a claro, discutir claro, 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 de los éxitos del Deportivo claro, que ojalá se vayan produciendo claro. lo antes posible. Presi, muchas Un gracias. abrazo muy Un fuerte para todos. abrazo. Que te quiero. Adiós, Igualmente. Presi. Hasta luego.